Decía el gran Miguel de Unamuno que todos los hombres, todos los seres humanos llevamos dentro un ansia de no morir, un hambre de inmortalidad, un anhelo de pura eternidad. Nos rebelamos contra la propia naturaleza, contra el enigma de vivir y morir. Como desconocemos el origen de nuestra propia esencia como especie, desconocemos también qué viene después. Y solo tenemos dos certezas, y eso no ha cambiado. Ni la ciencia, ni la técnica, ni la religión, ni la filosofía lo ha logrado. A día de hoy, igual que les ocurría a los hombres de las cavernas, tenemos dos certezas únicas en nuestra vida: que nacemos y que un día moriremos. Aunque desde luego la muerte es arrumbada, apartada, olvidada, estigmatizada, marginada, no pega nada, no es cool, no es chic, no tiene nada que ver con un mundo en el que poco a poco se nos mete en el cerebro que hay que ser eternamente jóvenes. La muerte ha quedado para cosas lóbregas y sin embargo es tan natural como la vida, es parte de la propia vida. ¿Qué significado tiene vivir si uno, por ejemplo, es inmortal? Sin embargo, esa inmortalidad la han buscado muchos, y como yo sé perfectamente que sobre todo en la última semana habéis sido bombardeados por programas ocasionales en todos los medios de comunicación que hablan de cementerios, hablan de muerte, hablan de espiritualidad, hablan exactamente de lo mismo casi todos, yo quiero darle un enfoque distinto. Ha pasado ya la semana en la que casi por obligación nos acordamos de un enigma que va pegado a nosotros, querámoslo o no, la muerte. Yo quiero hablar de unos hombres que, desconocidos, también marginados, intentaron enfrentarse a la propia muerte. Intentaron crear actas que describen este corta de raíz. Hemos querido preguntar a la criminóloga y abogada Yanire Rámila, que ha hecho un excepcional trabajo en torno a estos médicos, y ella va a ser un poco guía en esta noche tan especial. ¿Por qué no siguieron el doctor Ure y sus amigos con aquellas reanimaciones o resurrecciones? Pues porque asombra tanto lo que acaban de ver esos invitados al doctor, ante la asistencia del doctor Yur, que realmente creen que esa persona ha vuelto a la vida y que les acusa a todos ellos, ¿no? Como diciendo, vosotros tenéis la culpa de que nuevamente reviva. Así que después de lo que aconteció, después de relatar a la prensa todo lo que había sucedido, el doctor Yur aseguró que realmente para él este cuerpo había vuelto a la vida y que no se había podido mover porque seguramente la espina dorsal había resultado dañada. Lo curioso es que realmente nunca más voy a realizar un experimento semejante. Las crónicas no dicen por qué, algunos vaticinan o algunos aducen que pudo ser porque fue tanto el terror que se sintió en aquella sala que jamás el doctor Yus se atrevió nuevamente, ¿no?, a realizar ese mismo. Paréntesis, ¿por qué en 1996 se fundó Geron Corp, un conglomerado financiero de empresas dirigida por un multimillonario que tenía una sola preocupación: no envejecer más? Quería convertirse poco menos que en inmortal. Sin embargo, de nada le sirvieron un sinfín de experimentos, de pastillas, de pruebas. Fue cobaya humana de su propio deseo, de ese anhelo del que estamos hablando. Sin embargo, poco después, científicos de diferentes universidades aseguraban que habían descubierto todos, si queremos y podemos pagarlo, como Matusalén. Un sonido, una voz, una investigación. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena Ser. Esta noche es misteriosa y casi filosófica. Estamos hablando del gran misterio, sin duda del mayor de todos. Y vamos a conocer a esos doctores Frankenstein. Con métodos más o menos rudimentarios, intentaron ir al otro lado de la barrera. Como el doctor Christian Barnard, que se acercó a la Unión Soviética buscando el secreto de lo que luego fue el trasplante de corazón. Una cosa importante, Santi, solamente también con una frase. Hoy sabremos algo de lo que está pasando hoy. Los datos que yo daba últimos eran del año 96. Los telómeros, el filamento final del cromosoma, como esperanza para retrasar ese proceso lógico de quema de energía y de muerte, por lo tanto.
¿Se sigue trabajando? ¿Hay cosas sorprendentes? Pues mira, los expertos en perspectivas son mucho más optimistas que nuestros oyentes en la encuesta y dicen que en 50 años, si no median accidentes, catástrofes o enfermedades muy graves, un ser humano puede aspirar, si no a ser inmortal, a ser muy, 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 muy longevo. Y cuando digo muy longevo, a medir su vida no en años ni en décadas, sino en siglos. Pero es que es más, a día de hoy, la barrera de la muerte, esa barrera que esas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han cruzado en apenas unos minutos, han estado unos minutos al otro lado, ya hay gente que la puede situar en varias horas y después de varias horas resucitar. 1:46. Esto es Milenio 3 en la cadena SER, con, ¿quién si no? Geray Martínez, maestro de las músicas, que además está poniendo un colchón sonoro tan de la época de estos experimentos, dedicado a Edgar Allan Poe, ni más ni menos, con Carlos Largo y Fermín Agustí. Hay mucho movimiento, mucha acción, muchas noticias esta noche. Por ejemplo, una historia tremenda ocurrida en Navarra con una niña enterrada, una reinvestigación de la Guardia Civil 30 años después, una niña muerta por una secta, en la secta sus propios padres. Ahora mismo se están buscando pistas. O por ejemplo, en un cuartel en Canarias, vamos a dar todos los datos, uno de los casos más escalofriantes que recordamos, de visiones, de garitas arrestadas, porque nadie quería estar allí. Lo vamos a conocer todo. ¿Repetimos vías de contacto? Vamos a darlas, que antes nos las hemos dado. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos quieren escribir un mail. También tenemos la página web www.cadenaser.com, donde la gente va dejando sus opiniones, Iker, sus preguntas, segundo, y la nave del misterio, tanto en Twitter como en Facebook. Como siempre sorteamos libros, La Cruz de los Ángeles, 2255, El Rugir de los Tiempos y El Valle de las Sombras. Una buena tripleta. ¿Atraveséis la frontera con nosotros? ¿Os atrevéis? Vamos a vagar por un mundo científico, misterioso y tabú. Y sobre todo, ante todo, queremos aprender. Ojo, porque creo que hay cosas de lápiz y papel. Por supuesto, los experimentos de resucitar, de reconducir, de devolver el alma que se perdía, que se alejaba con ese cordón de plata imaginado por tantas culturas, volver a rebobinar, a cazarlo como si fuésemos pescadores de eso, de almas. Eso empezó mucho antes de los experimentos del doctor Ure. Se fue perfeccionando. Por supuesto, primero fueron los animales. Así ha sido a lo largo de la historia. Hubo muchos experimentadores con animales que consiguieron cosas entre espantosas y asombrosas. Tras ensamblar los órganos debe proporcionárseles los nutrientes apropiados y el calor. Y lo más crucial, más energía apropiada. El líquido amniótico es el principal elemento biogénico. El sujeto es inyectado con esto. Las agujas de acupuntura de cobre perforan la carne en todos los puntos energéticos clave. Bien, después de quitar la corriente, el sapo muerto debería retener la animación, pero de forma independiente de las fuentes externas de energía. Es casi seguro que de los viejos libros de ciencias, de imágenes que por algún motivo, ¿verdad?, se quedan impregnadas en nuestra mente. Yo me pregunto muchas veces, y sobre todo últimamente, la memoria qué selectiva es. ¿Por qué deja en nuestro cerebro algunas cosas y olvida meses enteros o años de rutina, pero algunas imágenes, algunas situaciones, algunas personas se quedan ahí? Es otro misterio, evidentemente, de la percepción y de nuestro disco duro. Precisamente los científicos ahora hablan de remodelar, reiniciar el software de nuestro propio cuerpo, como forma de acercarnos a la inmortalidad. Pero no sabía del software nada, evidentemente, Luigi Galvani, Universidad de Bolonia, final del siglo XVIII. Y como yo os digo ahora, ¿recordáis la imagen de una pata de rana que se mueve, verdad? Tocada por una especie de electrodos, esa pata vuelve a la vida. Estamos hablando del galvanismo. Este doctor causó estupor en un principio, horror y reconocimiento después, a partes iguales, pero al final, como todos los doctores Frankenstein verdaderos, cuando intentó dar el paso, o incluso planteó a los más poderosos de su tiempo que iba a hacerlo, que si se hacía con animales, ¿por qué no dar el siguiente paso como hizo el doctor Ure? Fue frenado en seco. E incluso a algunos les llegaron oleadas de descrédito a partir de entonces. Tocaban un tabú muy importante, con la religión, hay que decirlo, situada
como un muro moral que era difícil de saltar. Solo algunos doctores, solo algunos, o en determinados regímenes políticos, pudieron acceder a cadáveres, a montañas de ellos, para experimentar. Galvani no lo tuvo muy fácil. Durante mucho tiempo se convirtió incluso en una celebridad. Iba por los pueblos y por las universidades mostrando cómo los animales revivían. ¿Estáis imaginando, amigos, las caras de espanto de los niños aferrados a los faldones de sus madres? ¿A esos hombres que se rascan la cabellera diciendo cómo esto es posible? Pensad en el impacto. A veces eran números casi estrambóticos. Los candiles de aceite iluminaban un aparataje que era desconocido en muchos lugares y diferentes tipos de animales muertos, cosa que comprobaban los propios asistentes, de repente se movían, abrían los ojos, sacaban la lengua. Estaban asistiendo a algo diabólico o mágico. Yanira Ramila nos aporta más datos. Y entonces las experimentaciones que él realiza es aplicar esa electricidad a los cuerpos de animales ya sin vida. Cuando aplica a través del electroshock, cuando lo aplica, ¿no?, insertando pues algunas varillas de metal en los músculos de estos animales, él ve que estos reaccionan y este hombre cree que la electricidad posiblemente pueda devolver la vida, ¿no?, que si nosotros nos movemos es porque tenemos corrientes eléctricas en nuestro interno. Entonces, bueno, pues él sigue practicando, cree que incluso a los miembros paralizados se les puede devolver el movimiento o que incluso se podría sanar enfermedades con la electricidad. Bien, él realiza una serie de giras a través de Italia y luego después por toda Europa en las que va pues aplicándose la electricidad primero a animales, a vacas, a perros, a caballos, pero después ya él quiere aplicarla a los cadáveres, ¿no?, para ver si realmente es posible que vuelvan a la vida. Hemos preguntado... Hombre, a lo largo de la historia, el uso de la electricidad siempre ha tenido que ver con la magia, porque la luz, la electricidad era algo que estaba pero no se veía. Y algunos médicos antiguos, y gente que ni siquiera era médicos, porque la medicina como tal no nació hasta el siglo XVIII, intentaron usar la corriente eléctrica para resucitar cuerpos de pequeños animales. Empezaron con ranas, con ratas, con pequeños mamíferos, y luego seguro, porque no solo las novelas, sino los textos escritos de algunos científicos demuestran que algunos médicos intentaron usar la corriente eléctrica para resucitar cadáveres, por supuesto, sin ningún efecto positivo. Estas notas musicales nos hacen casi estar al lado de una chimenea, ¿verdad? Y ya empieza a ser tiempo para estar junto a la chimenea. Imaginaos, amigos, a un grupo de escritores. Se concentraban en un lugar concreto, entre ellos una dama, para ver, con su destreza literaria, quién era capaz de asombrar y aterrorizar al otro. Era una especie de reto a 4 bandas de escritores. Ahí estaba Mary Shelley, y se inventó, cuentan que en Noche de Tormenta, con electricidad en el cielo, como no podía ser de otra forma, la historia del moderno Prometeo, el doctor Frankenstein y su criatura. El resto de asistentes no tuvo más que claudicar. Aquello sí que era un pedazo de historia. Una criatura que volvía a la vida. El gran reto, el gran tabú. Hoy sabemos que esa novela generó un impacto tremendo en los médicos de la época. Tenían el deseo científico, la electricidad y esa inspiración casi gótica de Frankenstein. Cuentan que fue Jean-Baptiste Vicent uno de los primeros en Francia en lanzarse a estas arenas. Él buscaba, y lo vais a entender, resucitar por lo menos las cabezas. Y tenía acceso a ellas. En Francia, la guillotina se empleaba con mucha asiduidad. Y él pensaba que esos cráneos podrían ser revividos y, lo que es más increíble, reimplantados. Él descubre que lo más que puede aguantar, o al menos él cree que lo más que puede aguantar un cuerpo muerto antes de que pueda volver a la vida es 1 hora y 20 minutos. Así que él lo que hace es convertir un carruaje que él tiene en un laboratorio andante y se coloca en la misma puerta de los camposantos. Una vez que el cuerpo entraba en el camposanto, lo sacaba, lo metía en su carruaje y allí trabajaba ya con él. Bien, él tiene muchísimos experimentos, él lleva un diario de todo lo que está realizando y él dice incluso en una de esas entradas que la cabeza con la que tuvo mejores resultados pertenecía a un reo apellidado Gagny.
y él dice que hurgando su sistema nervioso, inyectándole sangre de vacas, él dice que en esa ocasión consiguió unas contracciones en los párpados, en la frente y en la mandíbula de esa persona o de esa cabeza que previamente... Ortiz, si ya somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra con una vida relativamente corta, ¿qué sería si no muriésemos y diésemos paso a nuevas vidas? Tony dice, si se descubriera la inmortalidad no se publicitaría, el mundo ya es insostenible con gente muriendo todos los días, imaginad con gente muy longeva, un abrazo, seguid así. Roxanne dice que ese secreto tiene continuación en la Biblioteca Contemporánea de Moscú, que hay una publicación sobre los telómeros y la longevidad. Ana, que ella piensa que la muerte es un camino que se debe hacer para dar paso a una nueva vida. Inmortales no, pero llegaremos a vivir más de 150 años, eso seguro. De hecho, ya se está trabajando en el tema, a pesar de que todo está encerrado por una cortina para impedir que salga la luz. Tema interesantísimo, ¿no creéis? Porque este sí que nos toca de lleno a todos. Todos nos vamos a enfrentar a ese dilema. ¿Y qué pensamos internamente? ¿Sería bueno vivir muchos más años? ¿La ciencia lo va a lograr? ¿Qué lograron estos doctores? ¿Fueron ocultos sus resultados? ¿Ocultados por el miedo? ¿O no? ¿O eran simples locos? Vamos a conocerlo todo. Y atentos, por favor, porque llegan las noticias. Hay una muy espectral y espectacular. Las noticias en la SER. Comenzamos el repaso semanal con unas declaraciones que se llevaban años esperando, las de Christopher Lutz, el niño que vivió toda clase de fenómenos paranormales en la casa de Amityville. El chico, que tuvo que cambiar de nombre y apellidos ante el acoso mediático, asegura que no todo lo que se contó fue real. He sido retratado en 2 películas y también en un libro. Creo que es hora de decir lo que realmente sucedió. Lo que se vendió al público no es lo que pasó. Lo que ocurrió realmente en esa casa es muy diferente a lo que se ha dicho todos estos años. Al parecer sigue obsesionado por todo lo que ocurrió en la casa maldita, donde antes de que entrara a vivir su familia se cometieron terribles asesinatos. Lutz recuerda una de esas apariciones. Esto es algo que me pasó a mí cuando era un niño y no lo he olvidado. Por desgracia, la forma en que esto se hizo público no lo voy a olvidar. Una aparición se manifestó fuera de la puerta de mi dormitorio. Me morí de miedo como un niño pequeño. Christopher apunta que su padrastro estaba muy interesado en lo oculto y que en varias ocasiones recitó los nombres del demonio en esa casa. Además asegura que si eso mismo lo hubiera hecho en cualquier otra vivienda no habría pasado nada, pero en Amityville desencadenó fenómenos. Y hablando de casas, hace unos días se hallaba en la del bisnieto de Bram Stoker el diario en el que el escritor esbozó hace más de 100 años sus primeras ideas acerca de Drácula. En las notas escritas en 1871, cuando Stoker tenía 20 años, hay 305 apuntes, además de algunos poemas románticos. La última anotación de Bram habla sobre el personaje principal que iba a utilizar en su novela Drácula. Se trata de un hombre enigmático que se veía obligado a comer seres vivos y cuya sombra cobraba vida. El año que viene se publicará su libro El diario perdido para conmemorar el centenario de la muerte de Bram Stoker. Y nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde se está llevando a cabo la muestra Libros Malditos. Se trata de 8 libros de misterio, algunos de los más famosos de la historia y otros legendarios, como el Necronomicon o el libro de Thoth, además de obras indescifrables como el manuscrito Voynich. Nos habla sobre la exposición su comisario Juan Carlos Saavedra. Se han seleccionado 8 de estos libros malditos, en el que existen unas cajas y reproducción de libros, en el que en su contenido pues se detalla el por qué son malditos y la leyenda que esconde detrás de ellos. Los libros seleccionados son el libro de Thoth, el Necronomicon, el manuscrito Voynich, la historiografía de Tritemo, el misterio de las catedrales, el retorno de los brujos, el manuscrito Mater y las... Busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. En realidad es muy simple. Toda la vida es un proceso químico, ¿no? Entonces es razonable que si tomamos un cuerpo recién fallecido y recargamos ese proceso químico, ¡bam!, conseguimos reanimarlo. Tu teoría no es nueva. Pero mi suero, sí. He roto la barrera de los 12 minutos. Vencí a la muerte cerebral. Nosotros venceremos a la muerte. Lograremos el sueño de la medicina. Serás famoso y serás eterno. Famoso y eterno Nobel Alexis Carrel, el mismo
que se transformó y abrazó la fe católica tras visitar Lourdes, con su famosa obra Viaje a Lourdes, Alexis Carrel pensaba que in vitro, en laboratorio, se podían llegar a conclusiones que la complejidad del organismo vivo no permitía. En ese año, a finales de ese año, Alexis Carrel tomó un embrión de pollo y le separó el corazón. Ese corazón estuvo vivo, latiendo, durante 30 años. Dentro del propio animal no hubiese llegado a un cuarto de la vida que le proporcionaban diferentes sueros, la estabilidad y la propia conciencia científica de este doctor. Hemos visto a lo largo de la historia cómo los experimentos in vitro han ido preservando una vida que está latente, viva, en óptimas condiciones, pero esa vida no se puede mantener íntegra dentro de nuestra gran maquinaria. ¿Qué misterio hay ahí? ¿Por qué no llegamos a ninguna clave? ¿Por qué estamos en mantillas exactamente del mismo modo que estaban nuestros antepasados? ¿Cómo no hemos avanzado? ¿O sí? ¿Hemos avanzado? Desde luego en Estados Unidos, y ahora mismo vamos a dividir el mundo en dos bloques, como casi siempre ha estado el mundo dividido, hubo un interés enorme. Estados Unidos, la Unión Soviética, la eterna batalla. Desde luego que el tema de Frankenstein, la resurrección, la reanimación, el volver a la vida, era un asunto de vital importancia. Hubo un doctor, el doctor Robert Cornish, en California. Fue uno de los que en los años 30 aseguró que había un sistema, ya estamos en pleno siglo XX, un sistema práctico que iba a probarlo delante de personas para reanimar y resucitar. Una vez más, los cuerpos donados a la ciencia ya no eran reos, sirvieron para el objetivo. Amplía datos, Yanira Rávila. Su método propio consiste en incorporar y tumbar repetidamente los cuerpos ya sin vida, y para hacerles circular la sangre, por lo que se entiende, claro que esos cuerpos tienen que estar lo más frescos posibles. Y mientras él incorpora y tumba los cuerpos, repetidamente, como digo, les va inyectando adrenalina y anticoagulantes para que la sangre pues circule, y a su vez también para que el cuerpo reciba una especie de reactivo, ¿no?, para conseguir que vuelva a la vida. Bien, según las propias palabras que aparecen en el diario del doctor Robert Cornish, él dice que antes ese mismo método lo había aplicado ya con perros estrangulados. Parece ser que contaba con un voluntario, nuevamente un condenado a muerte, que se llama Thomas McNeil, pero parece ser que el miedo a la posibilidad de que ese preso volviese a la vida es lo que realmente el doctor Cornish, podemos decir que pues al final no se atrevió, ¿no?, a realizar ese experimento. Hay una leyenda, una historia, quizá alguien nos pueda dar datos. A mí me la contó un pariente que estudiaba medicina en Zaragoza, que me puso los pelos de punta. Y es que en la Facultad de Medicina de Zaragoza, quizá todavía estén ahí, no lo sé, había una especie de piscinas verticales muy estrechas, imagino que con todo tipo de sustancias que preservan, ¿no?, la carne humana, y apilados, casi como en una especie de ciudad reducida, un montón de cuerpos ya verdosos por la acción de esas sustancias. Cuerpos, dicen, de la guerra civil, cuerpos entregados a la ciencia, cuerpos en cuyas caras y fotografías se ve la escasez de medios y la vida dura, algunos con cicatrices y por supuesto todos abiertos con 1001 costurones. Asistir en pareja o en solitario para revisar, por ejemplo, yo me he imaginado muchas veces a las personas de la limpieza, a ese lugar y observar los cuerpos mirando desde esa piscina clara, tiene que ser una impresión inolvidable. Pero ese tipo de prácticas de medicina en España no tuvieron continuidad. No ocurrió como en otros puntos de Europa, por supuesto no como en la Unión Soviética ni como en Estados Unidos. Que sepamos, aunque es difícil de creer, en España seguramente también habría interés científico por ir un poco más allá. La pregunta es ¿con qué aparatos? Es decir, ¿con qué elementos desde el 19 hasta ahora se intentaba resucitar, devolver la vida? Y parece que incluso los primeros aparatajes de Galvani seguían funcionando, con diferentes tamaños y aplicados al ser humano. Los aparatos pues debían ser una pequeña dinamo
para generar una electricidad que después pasase por a través de unas unas varillas no metálicas, que es los que ellos hablan, que esas varillas se insertaban, es decir, que se clavaban dentro de una serie de músculos que ellos habían escogido previamente, músculos de las piernas, músculos de los brazos, en el abdomen de los cadáveres, y después, aplicando esa corriente a través de la dinamo, es como realmente se descargaba esa electricidad. Nosotros tenemos la idea vaga, yo por lo menos, del electroshock, de incluso una especie de cascos rudimentarios y de aspecto terrible y de enormes descargas. También se empleaba el electroshock. Algunos doctores lo intentaron. Hemos querido saber un poco más. Le hemos preguntado al antropólogo forense, al catedrático Miguel Botella, Universidad de Granada, buen amigo de este programa, si se sigue empleando de alguna forma el electroshock clásico y si se intentaba utilizar para esa resurrección. El electroshock surgió, poco más o menos cuando se descubrieron las propiedades de la electricidad, porque una descarga eléctrica se vio que provocaba un cambio en el comportamiento de la persona, sobre todo si era a nivel cerebral. En definitiva, lo que hace el electroshock es alterar los circuitos nerviosos del cerebro y eso se aplicó, funcionó, y todavía hoy se emplea el electroshock para determinados procesos con frecuencia. Pero esos fueron los principios. Hoy no se emplea para revivir a nadie, como es lógico, sino cuando todavía el organismo... Doctor Vladimir Shamov no creía en la electricidad. Le gustaban más las curiosas y extrañas transfusiones. Para averiguarlo, experimenta primero con perros y descubre que sí, que realmente que la sangre se extrae del cuerpo de un perro muerto antes de que pasen 6 horas de la defunción, es decir, antes de que esa sangre comience a coagular, pues que realmente tiene los mismos efectos que una sangre extraída de un cuerpo vivo. Así que presenta los resultados el Instituto Sklifosovsky de Moscú y 2 años después empieza a probar esas transfusiones entre humanos, es decir, entre un cadáver de un humano a una persona humana viva. Se monta un quirófano especial donde van llegando los cadáveres donantes. Y esto es muy curioso y esto es muy importante porque, tal y como aparece reflejado en el número de octubre de 1959 de la revista Surgery, se dice que llegan ambulancias en los que recogen esos cadáveres de las calles, de las oficinas, y que los trasladan a este laboratorio creado ex profeso para el doctor Samov. Bien, parece ser que durante la época soviética los cadáveres, pues realmente estas transfusiones de cadáveres a humanos siguieron desarrollándose, y no solamente durante meses, sino durante 28 años. 2:15, estamos en Milenio 3, siempre en la cadena SER. Yanire Rámila, criminóloga, abogada, periodista, y de verdad que ha hecho un trabajo, ha abierto un melón, creo yo, informativo, científico, misterioso, pocas veces tratado. Y se lo agradecemos. ¿Qué historias, experimentos ocultos? Cuenta la leyenda, quizá la verdad, quién sabe, muchos expedientes quemados al llegar la perestroika por las atrocidades de doctores como el hombre de las transfusiones, doctor Vladimir Shamov. ¿Cómo va la encuesta? Pues la encuesta, ya saben que pueden seguir votando en ikerjimenez.com. La pregunta: ¿llegaremos a ser inmortales algún día? Sí, 25,1%, no, 74,9%. Sin duda, el no más alto de toda nuestra historia. La Unión Soviética, qué vergel, ¿eh? Qué inmenso vergel para el misterio, para la experimentación clandestina, para lo que se perdió entre las cenizas y los cambios. Pero quedan nombres, quedan datos. Santi tiene muchos. Santi Camacho tiene mucha información. Santi, por cierto, no ya de aquella época y de algunos otros doctores Frankenstein, sino algo más reciente, creo, y que tiene que ver con los perros y también con las transfusiones. Pues sí, porque si te digo que actualmente en Estados Unidos, con financiación militar, se han creado ya varios que podríamos denominar perros zombies, perros que han estado
muertos, pero no muertos un ratito de esto de hacemos un experimento y a los pocos segundos o al minuto los reanimamos, sino horas, varias horas, y luego han sido reanimados y tienen un comportamiento absolutamente normal. Pues parece ser que los seguidores actuales del Dr. Samov están teniendo mucho éxito. Hay una empresa que se llama concretamente Biotime Incorporated, que está obteniendo muchos millones de dólares de financiación del ejército norteamericano, porque ha descubierto que utilizando una sustancia que se llama Etacul, que se utiliza ya actualmente en cirugía, pueden mantener un cuerpo durante varias horas en animación suspendida, sin actividad cerebral, sin pulso, sin respiración. Pero lo que me habla Santi es de novela, pero es real. Sí, sí. O sea, se criogeniza de alguna forma sin congelar un cuerpo con esta sustancia. De hecho, hay una película, la famosa Línea Mortal, protagonizada por Kiefer Sutherland, que hablaba de unos médicos que estaban experimentando en llevar cada vez más para allá la línea de tener una experiencia cercana a la muerte. Y una vez más la profecía se ha cumplido científicamente. Se ha cumplido por completo. El proceso es el siguiente. A estos perros directamente se les induce una muerte clínica. Se les extrae toda la sangre del cuerpo y es sustituida por este fluido, que básicamente es una solución salina, que va a temperatura muy baja, concretamente a 7 grados centígrados, y se mantiene ese cuerpo perfectamente preservado. Pero hay muerte realmente. Hay muerte completa, es decir, no hay actividad cerebral de ningún tipo, no hay sangre, no hay respiración, no hay pulso, no hay actividad en ninguno de los sistemas, ni en el cardíaco, ni en el endocrino, ni en el respiratorio, ni en el circulatorio. En términos médicos estamos hablando de un cuerpo muerto, relleno de un conservante, por decirlo de alguna manera, pero nada más. Esa sustancia tiene, aparte de la baja temperatura, tiene propiedades efectivamente de conservación, va nutriendo de alguna manera los tejidos y las células para que no mueran individualmente, para que no se inicie el proceso de decadencia biológica de la muerte, sino que directamente ese cuerpo está preservado, no como si estuviera congelado, porque el proceso de congelación, el problema que tiene es que cristaliza el agua de las células y las rompe por dentro, con lo cual es imposible ya reanimar ese cadáver. Pues, o sea, que es una vida suspendida. Las células siguen exactamente iguales. Es coger la marioneta biológica que somos y mantenerla en un estado perfecto de conservación. Y varias horas después, ese animal es vuelto a calentar, es vuelto a hacer una transferencia de sangre de perro, incluso de la suya propia, que puede haber sido conservada, sustituyendo a esto de fluido de alta tecnología, y sencillamente con unas palas eléctricas se le hace un electroshock y el corazón vuelve a latir, y el animal a los pocos minutos está andando, corriendo, comiendo, sin mostrar ningún tipo de daño físico, cerebral, es decir, en una absoluta normalidad. Existen y lógicamente hay mucha expectación, porque el siguiente paso es seguir la experimentación con animales durante algún tiempo, pero esta tecnología se está desarrollando para utilizarla con humanos. ¿Y cuál es el interés? Porque claro, antes he dicho financiación militar. ¿Cuál es el interés? El interés es obvio. Tú imagínate, en cualquier frente del mundo, un cirujano militar se tiene que enfrentar a situaciones muy comprometidas. Alguien es herido en el frente con una herida gravísima, prácticamente mortal, que a lo mejor en un hospital a varias horas de distancia podía ser perfectamente curable, pero desde luego en el frente no. Alguien, nuestros servicios de emergencia sanitaria en cualquier calle se encuentran pues a un apuñalado, a alguien víctima de un disparo. Imagínate que pudieran, en esa situación de máxima emergencia, sacar apagar el interruptor de ese cuerpo humano, conservarlo perfectamente y llevarlo con su ambulancia, con su helicóptero, con los medios que sea, hasta un cirujano con todos los medios, con todas las comodidades y con todo lo que permite la tecnología médica actual,
y esto es lo realmente impresionante, y que pudiese curarlo antes de reanimarlo, que para cuando se volviese a reanimar ese cuerpo ya se hubiesen hecho todas las operaciones quirúrgicas necesarias para restaurarlo por completo, sin imprevistos, sin hemorragias que surgen de repente y que hay que parar a toda prisa, sin crisis cardíacas. Eso es precisamente la utilidad. Es más, los más visionarios están incluso viendo que puede ser una vía para los futuros viajes espaciales, porque realmente la criogenización se demostró como inviable. Es decir, en las películas de ciencia ficción y en el género literario se había hablado mucho pues de mantener esos cuerpos en animación suspendida, pero desde luego el sistema por frío no funciona. Pero si esto llegase a convertirse en una tecnología de uso común, esos astronautas podrían perfectamente pasar ese viaje, ese largo viaje, quién sabe si a Marte, quién sabe si a la órbita de Júpiter, claro, en un estado que no es de sueño. Es que claro, si esos perros pudieran hablar y pudieran contarnos, ¿qué nos dirían de esas 3 o 4 horas? La primera vez que le pase a un ser humano será curioso preguntarle. También hay que imaginarse a esos pobres perros, ¿no? Víctima de estos experimentos tan importantes. ¿Serán conscientes de todo lo que les están haciendo? ¿Vaciarles la sangre? Decía Ray Kurzweil hace poco, hablando del futuro, un hombre que trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un poco la meca de la ciencia, tecnología, hablado de nanotecnología, porque es que Santiago Camacho, hablando de estos perros, acaba de hablar de un reinicio, ¿no? Acaba de referirse a una especie de un reseteo del sistema. Y es que utilizaba el mismo término este hombre, indicando que en 2 décadas, en el 2030 aproximadamente, podremos reescribir el viejo software del cuerpo humano, hacer un reinicio, sustituir sangre por nanobots, células nanotecnológicas, irrompibles, que no tienen enfermedades, que reemplazan a nuestras células sanguíneas para hacer su trabajo y hacerlo de la forma más eficiente. Un loco, ¿cuántas cosas eran locura hace 20 años? Empezad a pensar. La propia Internet era una locura inviable. Pequeños robots, tamaño celular, corriendo por nuestras venas para hacer nuestra vida más larga. ¿Lo imagináis? Estaba obsesionado con eso, con el cerebro y con trasplantar el cerebro de unos animales a otros. Sabía perfectamente lo que se estaba experimentando en Rusia. Él, además de seguir todas las publicaciones que llegaban a sus manos sobre esos experimentos de los que ha hablado Santi, intentó imitar algunos de ellos. Tenemos su voz, ya que Robert White murió en el año 2010, hace muy poquitos meses, y dejó muchas grabaciones, incluso los vídeos de los experimentos que había realizado, que son tremendos. Pero Robert White hablaba en esos tiempos de muchos intentos que se habían hecho por mantener vivo el cerebro, pero que nadie lo había conseguido. Hubo muchos intentos en todo el mundo, sobre todo en la Unión Soviética, de extraer el cerebro de un animal, de un perro, por ejemplo, y mantenerlo con vida mediante máquinas. Eso es algo que puede hacerse con el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón y todos los demás órganos sólidos del cuerpo. Pero nadie ha sido capaz de lograrlo con el cerebro. Y en parte se debe a que el cerebro es muy delicado en lo que respecta a irrigación sanguínea. Imitando a los médicos rusos, él decidió que como el cerebro solo era muy difícil trasplantarlo, ¿por qué no trasplantar la cabeza de un perro al cuerpo con cabeza de otro perro? Son muy poquitos segundos lo que nos habla de ello. Lo que hicimos fue que el perro acabara con 2 cerebros. Pero fue la primera vez en la que fuimos capaces de llevar a cabo un trasplante de cerebro. Y Robert White nos sigue contando cómo al final sí que consiguieron ese trasplante de cerebro. ¿Pero se podía hacer con cerebros humanos? Así que al fin lo conseguimos y descubrimos que el cerebro de un animal desarrollado tenía ondas cerebrales y se producían en él procesos químicos que funcionaban a la perfección. Pero no podíamos comunicarnos con él. Le enviábamos impulsos eléctricos, podíamos demostrar que nos oía
pero no sabíamos si estaba procesando esa información. Pero lo más importante fue que nos dimos cuenta de que si podíamos hacerlo con el cerebro de un animal, podríamos hacerlo con un cerebro humano. Intenta con los perros, pero ya en marzo de 1970 decide hacerlo con lo más cercano a los humanos, que son los monos. Los monos rhesus o macacos son los que utiliza él. Hace experimentos durante muchos meses hasta por fin llevar a cabo ese trasplante. Escoge a 2 monos, les corta la cabeza a ambos y trasplanta la cabeza del mono A al cuerpo del mono B y la cabeza del mono B al cuerpo del mono A. Tan solo logra sobrevivir el mono B con la cabeza del mono A. Y además, después de unos minutos, el mono empieza a reaccionar. Logra mover los ojos, parpadea, reacciona perfectamente a los estímulos sonoros, llega a alimentarse. Incluso Iker llega a tener una semana de vida. Al final de esa semana, el mono, el cuerpo, rechaza la cabeza del mono. Pero lo ha conseguido que esas reacciones se produzcan. Robert White nos habla de ello. Los monos con los que experimentamos eran tan monos como lo habían sido con sus cuerpos originales. Así que yo supondría, aunque iría más allá y lo aseguraría, que la personalidad del mono se conservó. ¿Se puede trasplantar la conciencia? Obviamente la personalidad puede ser trasplantada si es que los monos la tienen. Uno podría preguntarse, ¿dónde nos conduce eso respecto al espíritu y el alma humana? Y supongo que podría decirse que pueden ser trasplantados. Seguro que muchos de los oyentes están preguntando cómo reaccionaría ese mono, ¿verdad? Porque es un cuerpo que no es el suyo. Esa cabeza sigue manteniendo todos los estímulos, sigue manteniendo, como decía el doctor, su personalidad y su alma. Pues Robert White dice cómo reacciona justo ese animal cuando se da cuenta de que su cabeza es trasplantada. Pues lo que percibí de estos animales es que estaban extremadamente enfadados y eran muy beligerantes, tipo Frankenstein. La gente estaba muy emocionada con el asunto. Hay una cosa aquí que pone los pelos de punta, porque vais a ver, en nada, apenas un par de minutos, cómo los experimentos brutales, terribles, ¿no? Terribles, con animales en la Unión Soviética, si los analizamos, la documentación médica que hay, daban el mismo resultado, agresividad, cosa que es hasta lógica, ¿no? Sí. Este hombre, después de este experimento que se publicó además en las mayores revistas y a nivel mundial, las revistas científicas más importantes, tuvo muchísimos problemas. Esa dicotomía que él decía, bueno, esto se está haciendo con animales, pero se podría llegar a hacer con humanos. Hasta tal punto, Iker, que él trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos haciendo esos experimentos, pero su familia fue amenazada, los persiguieron. Él durante toda su vida tuvo que llevar seguridad porque querían más que nada acabar con él y con sus experimentos. En el fondo, la maldición del doctor Ure y su carromato de muertos, reos y todo lo que hemos contado se mantiene, ¿no? Quienes osaron saltar la barrera, que es mucho salto, también tuvieron sus penurias. Lo que pasa es que en este caso Robert White era un devoto católico romano. Es más, él era miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y era asesor del Papa. Tú fíjate, entre la religión y la ciencia. Y él decía que perfectamente, en un tiempo no muy lejano, los humanos podrían utilizar estas técnicas. Tenemos su voz contándonos esas últimas palabras que hablan sobre cómo el ser humano podía tener acceso a todos estos experimentos. A un individuo que está paralizado de cuello para abajo, van a decirle que su cuerpo ha fallado. Tienes fallos múltiples en el organismo y eso seguirá siendo así. Hemos hecho todo lo posible para corregirlo. No somos capaces de trasplantar todos los órganos. Lo único que queda es el trasplante de un organismo completo. De repente, en un momento que haces un trasplante total de cuerpo a un paciente que tiene dañada la columna vertebral, das nueva vida. De modo que sería un avance médico dramático. No solo un órgano, sino todos ellos. Se deslizan términos,
problemas morales, filosóficos, la bioética, pero sabemos que en los últimos 200 años muchas mentes, algunas pioneras, otras siguiendo el conducto de la técnica y de las preguntas e interrogantes lógicas del ser humano que quiere tener, como decía Unamuno, ese anhelo de eternidad, trabajan, buscan. Pero claro, ¿qué cantidad de preguntas surgen de todo esto? Una vez más la sensación, cuidado, y de los experimentos que se han hecho públicos. Cuando llegamos a programas como este, yo siempre tengo una pregunta en la parte trasera del cerebro, de alguna forma, ¿no? Una especie de intuición un poco macabra. Si de todo esto podemos dar fe, y lo podemos contar a través del micrófono de la SER, ¿qué cantidad de cosas se hicieron, se están haciendo y se harán buscando esas claves de la eternidad o buscando potenciar a determinados fines armamentísticos o buscando simplemente resolver grandes incógnitas? ¿Qué se habrá llegado a hacer y qué se hará? La Unión Soviética sabe mucho de eso. Hay un nombre clave, Dr. Demikov. En su día, en Cuarto Milenio, pusimos algunas grabaciones que es verdad que causaron un enorme impacto y que son terribles, pero son los experimentos de el auténtico Cancerbero. ¿Os acordáis de Cancerbero, amigos? Cancerbero era ese guardián, ese perro con varias cabezas que guardaba las puertas del infierno en la antigüedad. Bueno, pues ha habido perros con varias cabezas vivientes a la vez. Y uno puede decir, bueno, ya estás con tus fantasías. Están las filmaciones, está la realidad. Experimentos científicos de los que sabemos bastante, Santi. Pues sí, yo creo que las imágenes más sorprendentes, o algunas de las más sorprendentes que hemos puesto en Cuarto Milenio, son las que hacen referencia a los experimentos que en 1928 llevó a cabo el doctor Sergei Brukhonenko. Sergei Brukhonenko consiguió mantener con vida la cabeza decapitada de un perro utilizando una máquina que lo llamaba el autoyector, que en los años 20. En los años 20, es decir, para que te hagas una idea, la filmación que corrió por Occidente y que nosotros pusimos es muda. Es decir, no había cine sonoro en la Unión Soviética en aquel momento, y esa filmación, que evidentemente pues fue propagandística para que se viese el nivel de tecnología que tenía la Unión Soviética en aquel momento, pues era muda, y estamos hablando de cosas muy precarias. También, antes de seguir describiendo el experimento, hay que decir una cosa. Tanto lo que hizo el doctor Brukhonenko como lo que hizo el doctor Demikov puede parecernos, y de hecho nos lo parece, brutal para los pobres animales que sufrieron las consecuencias. Pero el resultado es que esos conocimientos han salvado posteriormente muchos miles de vidas. El autoyector, sin ir más lejos, del doctor Brukhonenko, es el antecedente a las máquinas que permiten que a día de hoy se pueda trasplantar un corazón a un ser humano y que no se interrumpa la vida de este mientras no tiene corazón. Y eso nace en la Unión Soviética a final de los años 20. Efectivamente. Las imágenes, por si alguien no las vio en su día en Cuarto Milenio, también están accesibles en Internet con muy poca búsqueda. El experimento era tan tremendo. Recuerdo que era la cabeza de un perro blanco de gran tamaño, estilo perro pastor alemán, que estaba completamente vivo y consciente. Reaccionaba a los golpes que se daban en la mesa a su lado, movía las orejas, movía los ojos, pero es más, cuando se le apuntaba con una linterna, parpadeaba molesto. E incluso, y esto es posiblemente lo que más pone los pelos de punta, el perro de Brukhonenko se le dio de comer un pedazo de queso. El pedazo de queso lo masticó con auténtico deleite, pero cayó después al suelo porque ese esófago estaba conectado absolutamente a nada. Y luego, si cabe, hay una vuelta de tuerca terrible en esta historia, buscando un poco la inmortalidad. Todos los experimentos buscaban la permanencia de la vida más allá de la muerte, primero en animales, luego en humanos. Hay imágenes también de un perro con varias cabezas, como decíamos, y vamos a escuchar una cosa, Santi. Son unas simples frases
del diario del doctor Demikov, de alguna forma un seguidor de Brukhonenko. No, seguidor auténtico, es decir, él se inspiró en su obra y continuó más allá. ¿De qué época estamos hablando, Santi? Pues estamos hablando ya de los años 50, es decir, Demikov hace su primer trasplante, porque es el padre de casi toda la trasplantología moderna, hace su primer trasplante de corazón a un perro en 1930, 2 años después del experimento de Brukhonenko. Y una cosa, Santi, importante, podemos hacer la misma diapositiva que has hecho, terrorífica, pero más gráfica que cualquier foto, es la magia de la radio, ¿no? Cada uno pone su imagen y seguro que se parece mucho a la verdad. El perro de Demikov era, si cabe, más terrorífico, porque era un perro que parecía mitológico, ¿no? Sí, porque tenía 2 cabezas. Después de haber hecho muchos trasplantes de pulmón, de corazón en animales, hizo algo que no sé si estaba llevado por la soberbia científica o directamente pues por ver si podía conectar dos sistemas muy complejos entre sí sin que hubiera problema, pero es que creó un perro con 2 cabezas. En un perro de tamaño medio, un perro pues que podría pesar sus buenos 20 kilos, en el cuello le implantó el torso, y cuando digo el torso no es solo la cabeza, era medio cuerpo, era las patas delanteras y la cabeza de un cachorrito de otra raza. Y lo cierto es que... Era un cachorro implantado en un perro adulto. Sí, sí, y en este caso nosotros no pusimos en esas imágenes, pero estas también, cualquier curioso puede acceder a ellas. Estamos hablando de algo que no es ciencia ficción, que es absolutamente real, que es historia de la investigación médica, y lo realmente increíble es que esas 2 cabezas vivieron durante días. Los 2 perros se alimentaban. Efectivamente, el perro grande, el perro, digamos, anfitrión, tenía una actitud tranquila, pero desde luego el cachorro amputado, el medio cachorro implantado, llegó a morder. Bueno, ahora que lo dices, mira, escuchemos directamente la lectura del propio diario médico del doctor Demikov, ¿te parece? Perfecto. Tenemos la frase escrita en el diario del doctor Demikov de lo que pasó con ese perro de 2 cabezas. Escuchad con los elementos que Santi acaba de dar. Imaginaos, amigos, una sala de laboratorio, unos médicos vestidos con sus trajes blancos, experimentando con guantes, tocando esa especie de criatura que todos habían imaginado de los viejos mitos de Asia, de Grecia, de Turquía. Pero claro, estaba ahí y vivía. Esto es lo que ponía exactamente en el cuaderno de notas médicas. 9 horas. La cabeza trasplantada ha bebido agua y leche con avidez y ha dado varios tirones como si quisiera separarse del cuerpo del perro receptor. 10 horas y 30 minutos. Cuando se ha acostado, al perro receptor, la cabeza trasplantada le ha mordido el dedo a un miembro del equipo y le ha hecho sangre. O sea que se repite la historia del doctor Robert White en Estados Unidos. Muchos de estos animales cobran una agresividad tremenda, como si quisieran vengar la afrenta, ¿no? La afrenta post-mortem que les están haciendo los científicos humanos. Es en el fondo la historia con la que empezábamos esta noche, el doctor Ure y ese reo, que por impulsos eléctricos se levanta, queda con el brazo extendido, y los médicos de esa época piensan que les está acusando desde el otro lado. De alguna forma, algo muy parecido, e imagino la sorpresa y, si cabe, el terror en aquellos médicos soviéticos. Pues sí, la verdad es que estaban absolutamente oscilando entre la aprensión, porque aquello era una imagen muy perturbadora, era una imagen muy extraña. Los 2 perros unidos se desplazaban, comían, hacían una vida casi normal. Ya te digo que el más molesto con la situación era posiblemente el pegado al otro perro en contra de su voluntad, pero podían alimentarse e incluso interactuaban en cierta forma las 2 cabezas. Como en el caso de Brukhonenko, aquí también hay una lectura positiva que hay que ver más allá.
En 1960 y 1963, un joven médico sudafricano que soñaba con ser el primer hombre que trasplantase un corazón humano, y se llamaba Christian Barnard, y lo consiguió realmente, estuvo en la Unión Soviética visitando el laboratorio del doctor Demikov, aprendiendo todo aquello, aprendiendo sus técnicas, aprendiendo cómo se hacían esas conexiones extrañas, cómo se hacían compatibles esos órganos, y gracias a eso, efectivamente, él fue luego el primer hombre que trasplantó un corazón. Y a raíz de ahí, pues se han salvado muchísimas vidas, no solamente de trasplantados de corazón, sino de otros órganos, porque hasta entonces el trasplante era absolutamente una cosa utópica, era ciencia ficción. Es que iba, Santi, justamente ahí, el trasplante era ciencia ficción. Nosotros, nuestra generación, varias generaciones, consideran trasplante como algo normal. Pero yo estaba pensando en esa reunión de 8 doctores, 1818, doctor Ure. Simplemente hablarles de la posibilidad de que un hombre iba a vivir con el corazón de otro hombre, o que un hombre iba a vivir conectado a una máquina, bueno, era absolutamente impensable. Tan impensable como muchas de las cosas que nos dicen que son imposibles hoy. Con un margen tan corto de tiempo, ¿no? Apenas un siglo. Cosas inconcebibles, cosas que incluso no podemos determinar con palabras, porque el lenguaje... Nuestro lenguaje, el misterio del lenguaje ya está predeterminado. Hay cosas que no podemos ni describir, ¿no? Que no podemos ni imaginar, que no están a nuestro alcance. Bueno, pues la gran pregunta es, ¿dentro de un siglo? Y por ahí van los tiros después de escuchar vuestras reflexiones y preguntas, porque Santi Camacho nos va a contar, casi en titulares, pero con mucha amiga, qué está pasando hoy con la ciencia de buscar la inmortalidad. Pues vamos con los mensajes de los oyentes. Claudia Álvarez nos dice: espero no estar aquí cuando todo esto ocurra, si es que ocurre. Desafiar tanto a la naturaleza reemplazando las células me suena muy mal. Saludos desde Chile. Liber dice: durante un trasplante de cerebro apuesto porque el cerebro sufra daños severos por anoxia, por lo que no es objetivo esperar un comportamiento normal en el animal receptor exitoso. Uri dice: pienso que es muy bonito pensar que podemos alargar la vida o incluso ser inmortales, pero desde el principio de la creación hemos sido hechos para durar lo que duramos ahora mismo. No tiene sentido. Uri, que no Ure, ¿no? Uri. Pedro Carbonell desde Yecla dice: no entiendo cómo es posible realizar experimentos con perros y monos que sean factibles y nadie sea capaz de encontrar la solución al cáncer. Ojalá se investigase más o mejor en la enfermedad del cáncer. Interesantísimo, claro que sí. Arturo Gil dice: saludos desde Logroño, vosotros seréis inmortales porque vuestras grabaciones perdurarán en el tiempo. ¿Podríamos considerarnos inmortales si volcásemos nuestra memoria a un soporte físico y después trasladarla a otro cuerpo? Pues lo acaba de decir, no es tontería, porque es verdad que dentro de 100 años posiblemente, si el mundo sigue rodando, que espero que sí, y la humanidad sigue, que espero que también, alguien, no sé ni en qué soporte, no puedo ni imaginarlo, seguramente quizá a una llamada del pensamiento. Seguramente, Santi, yo especulo, pero simplemente pensando en algo se reactive un play holográfico que ni siquiera está y tú escuchas a Santi Camacho en el año 2011 perfectamente. Por lo tanto, será inmortal. Es como cuando vemos ahora a Fernando Jiménez del Oso o cuando vemos a otros grandes maestros y ponemos un vídeo, un DVD o el formato que sea. Están ahí. ¿Os imagináis, repito de nuevo, en 1818, imaginar siquiera, pensar siquiera que alguien podía estar ahí? Su imagen de nuevo repitiéndose, en el fondo es hacer inmortal la vida. Ahora nos parece tan asumible que no le damos importancia, pero estamos seguros en la frontera de cambios importantísimos. Sergio de Madrid dice: hola, aunque estoy a favor de que la esperanza de vida se siga ampliando, espero que nunca lleguemos a ser inmortales. La existencia perdería todo su significado. Es como el drama del vampiro, ¿no? Que ya no quería ser inmortal. Buenas noches, milenarios. Soy Dani de Orcasitas. Hoy en Olías del Rey. Yo creo que tenemos que cumplir todas las etapas y la muerte es la última. Si la mayoría de la gente, los milenarios no, se aburren y como aquel que dice vivimos 2 días, imaginaos si no nos muriéramos. No nos dejéis nunca. Oye, me ha gustado mucho, de verdad, eso de los milenarios no se aburren. No. Porque eso es como siempre, y eso es lo que voy a contar, parafraseando al maestro Félix Rodríguez de la Fuente, que decía aquello de: hay gente que se aburre y yo no lo entiendo.
con tantos misterios y maravillas en cada cosa. Bueno, pues esa es nuestra actitud. Una amiga que nos dice que es la tercera semana que nos oye desde el hospital, que hoy Santi nos abre un rayito de esperanza. Mi padre no puede someterse a una operación por un posible fallo multiorgánico. Ojalá pudieran hacer algo como lo que él comenta. Gracias por vuestra compañía. Las noches son más cortas y se pasan mejor en compañía de vuestros podcasts. Mucho pues ánimo. Nada, esperamos mucho ánimo. que se mejore tu padre. Luis García Vázquez, si la raza humana fuera inmortal, sería la destrucción de mundos y universos. Con el tiempo y tecnología poblaríamos mundos y los destruiríamos igual que pasaría con la Tierra. El ser humano tiene que nacer y morir porque somos una raza tan autodestructiva que acabaríamos con todo lo que cogiésemos a nuestros pasos. Pobre universo, por Dios, que nunca seamos inmortales. Lo que pasa que es curioso que mira cómo estamos evolucionando. El hombre, esa maravilla increíble, diferente del resto de la naturaleza en algunos aspectos, se está preguntando por su propia finitud y está intentando ser inmortal, desafiando algo más poderoso que él. Eso es maravilloso por un lado, pero por otro lado, el hombre, año 2011, que ha conseguido cotas increíbles, sigue con las mismas eternas preguntas. No sabe ni qué es la vida, ni cuándo nació, ni cuándo llegó al planeta Tierra, ni por qué en este planeta, ni por qué no ha vuelto a producirse, y tampoco sabe por qué tenemos una hora. Tania nos dice: lo que hace interesante a la vida es que hay un final, nos obliga a vivirla intensamente. Aún así, el ser humano siempre quiere más y de ahí nuestra fascinación por la inmortalidad. Gran programa. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Stalingrado, los soldados alemanes juraban y perjuraban que había días que mataban al mismo soldado ruso hasta 2 y 3 veces. Ahí lo dejo. Tú no sé, quizá las próximas generaciones, pero por lo tanto hay que absorber la vida en el buen sentido. Y eso no quiere decir que, pienso yo, ¿no?, que cada uno haga lo que le da la gana todo el rato y no tengamos ningún tipo de parámetro moral. Pero es verdad que la maravilla de un regalo es que es un regalo que no puedes volver a desenvolver. Ya, pero que es una vez. Ese regalo se va muy pronto. También, claro, por supuesto. Hay mucha gente que, claro, se agarra un clavo ardiendo, claro, y si tiene medios se puede criogenizar, esperando que en un futuro pueda volver a la vida junto a su familia, que también se va a criogenizar con esa persona. ¿Tendrá algún sentido? Será otra cosa. Yo no sé si sentido o no. De todas formas, está claro que si el tema... Si estás con los tuyos puede que tenga un sentido. ¿Pero serán los tuyos? El asunto es... esto genera un sinfín de cuestiones filosóficas. ¿Qué pregunta nos queda en este dossier? Queríamos acercaros a la muerte no con lo de siempre, no con la espiritualidad, que nos parece fenomenal, y nos consideramos bastante creyentes en el sentido de que hay cosas superiores, ¿no?, a lo físico. Pero, ¿qué podíamos aportar? Pues esto, un tabú médico, médicos que han intentado con sus medios desafiar a la muerte. La pregunta es, ¿y hoy? Ahora mismo, a las 12:51 del 5 de noviembre, ¿es hoy? Fíjate yo qué hombre ya actualizado, que no sé ni dónde vivo, ni en qué momento estoy. 2:51. ¿Qué se está haciendo ahora mismo? Hablábamos de el ADN como clave que nadie entiende, como nadie entiende qué es el pulso vital y por qué desaparece y por qué no vuelve. ¿Qué se está haciendo hoy, Santi? Pues vamos a mostrar 5 campos diferentes en los cuales se está investigando. Algunas de las cosas que vamos a decir pueden sonar tremendamente a ciencia ficción. Lo primero que quiero recalcar es que todo procede de investigaciones que se están llevando a cabo, que han sido publicadas en revistas de divulgación científica serias y que, por tanto, por extraño que nos pueda parecer, estos 5 campos para prolongar lo más posible la vida son los más prometedores según los expertos. El primero ya lo han mencionado, que es efectivamente la genética, y la palabra mágica es la telomerasa. O sea que ese estudio del 96 tenía algo de razón. Los filamentos de la hélice al final, los telómeros. Efectivamente. Están ahora mismo todos los expertos en terapia génica diciendo que el que encuentre, el que descubra el secreto de la telomerasa, secreto que tienen algunas criaturas vivas de nuestro planeta, que lo tiene esa medusa que va haciendo ciclos sin fin de envejecer y rejuvenecer constantemente y puede vivir eternamente, salvo que llegue un depredador o haya un maremoto o cualquier otro desastre que se la lleve por delante. O seguro que se acuerdan muchos amigos
testigos de aquella noticia científica, médica, la medusa inmortal, que no moría. Pero muchas especies, por ejemplo, de tortugas, tienen vidas larguísimas gracias precisamente al eficaz funcionamiento de su telomerasa. E incluso esos árboles milenarios que se desarrollan durante siglos y siglos y siglos y siguen en el mismo sitio, también la telomerasa tiene mucho que ver en su longevidad. Y en eso, en la reprogramación génica, en intentar restaurar esos telómeros que se van deteriorando, pues esa es la investigación que se está llevando a cabo en el campo de la genética. Pero ¿y la informática? ¿La informática qué tiene que ver con esto? Pues si te digo que hay gente que está planteándose volcar el contenido de un cerebro a un soporte informático y desde ahí, quién sabe si volverlo a colocar en otro soporte biológico o hacerlo funcionar en un soporte. Estás hablando de descargar nuestro yo a un disco duro de alguna forma y volver a reconectarlo, yo no sé en qué soporte. Ahí la pregunta filosófica sí que es maravillosa. ¿Qué somos? ¿Somos el soporte? ¿Somos el continente o el contenido? Bueno, IBM hace poco publicaba que en 10 años iba a tener una especie de cerebro clon del ser humano en las computadoras. Sí, de hecho, ya se ha hecho, por ejemplo, con la reproducción de mentes de insectos, que básicamente son cerebros muy primitivos, con muy pocas neuronas, con muy pocas conexiones, y eso se ha conseguido ya hacer. También se está avanzando mucho en las interfaces neurales, en la forma de sacar directamente información del cerebro y transmitirla a un ordenador. Incluso se ha calculado el tamaño de memoria que haría falta para hacer ese volcado de una mente humana, y se ha establecido en unos 2,5 petabytes, que serían 2.500 terabytes. Que en gigas es muchísimo. Es muchísimo, o sea, cada terabyte son 1.000 gigas, en fin. Si hacen ese experimento conmigo, yo doy como el Amstrad. 64 casas. yo como el Spectrum 16. Pues bien, los expertos dicen que esa capacidad estaría en 50 años. No la capacidad de los 2,5 petabytes, que por ejemplo el famoso juego World of Warcraft, su servidor tiene más o menos la mitad de ese tamaño. Es decir, ya existen estructuras informáticas gigantescas, eso sí, que tienen esa capacidad. Sino la capacidad de hacer ese trasvase estaría en 50 años. Y ahí se abren puertas realmente de ciencia ficción. El siguiente también lo has mencionado, que es la nanotecnología. Efectivamente, en 20 años se cree que podría haber máquinas nanotecnológicas del tamaño de células funcionando, no solamente reemplazando nuestra sangre, sino como pequeños mecánicos que detectasen un tumor nada más salir la primera célula cancerígena, que reparasen cualquier daño. De hecho, y esto ya es realidad, se ha conseguido hacer en ratones la primera operación importante usando nanobots. A un ratón al que previamente, es que les hacen a los animales experimentales algunas faenas importantes, le habían seccionado los nervios ópticos, lo habían dejado ciego, le inocularon esos nanobots, esas nanomáquinas, consiguieron reparar los nervios ópticos seccionados que ni el más fino cirujano podría hacerlo actualmente, y ese ratón volvió a ver sin ningún problema. Realmente yo estoy pensando qué misterio hay en el ser humano para que estemos llegando a estas cotas. Es decir, ¿qué misterio tenemos nosotros dentro? Un misterio creo que escapa a lo físico. ¿Qué enigma tenemos como especie para que estemos llegando a estas fronteras absolutamente alucinantes que hoy parecen ciencia ficción? Decía Arthur C. Clarke, famosa frase, cualquier tecnología superior será indistinguible de la magia, ¿no? Lo que ocurra dentro de 100 años me parece absolutamente mágico y por lo tanto falso e imposible. Increíble el repaso, Santi, en las fronteras de la pura ciencia, repetimos, está ocurriendo todo esto. Nuestro dossier empezaba con el doctor Ure y aquel hombre que se incorporaba. Muchos lo han intentado, parece que pocos lo han conseguido. Hemos visto cómo el doctor White fue también condenado, su familia perseguida, amenazas. Claro, era demasiado evidente. Estaba tocando, y más en Estados Unidos, muchos tabús sociales y de pensamiento. Porque el ser humano que nace después de un experimento de este tipo es el mismo ser humano. Ahora hay muchos científicos convencidos, no solo convencidos, sino que intentan convencer a marcha martillo
que la mente está en el cerebro, por lo tanto el alma, el espíritu está en el cerebro, yo no creo que esté tan claro. ¿Y vosotros? Había una encuesta y nos sorprendía muchísimo, y enseguida pasamos, después de las noticias, a un montón de temas, ese no tan rotundo. La encuesta de la semana en Milenio 3, ¿llegaremos a ser inmortales algún día? Sí opina el 26,9% de la gente que ha votado y no el 73,1%. Hay otra encuesta, Iker, la de Cuarto Milenio, las encuestas del siglo XXI. Todo aquel que quiera puede votar, porque luego en el programa en Cuarto Milenio pondremos y haremos un debate sobre la Ouija. Solo hay unos días, ¿eh? Hoy en día. Hay que darse prisa. ¿Es la Ouija una puerta al más allá? ¿Pueden votar sí o no? Bueno, Ouija, más allá, cerebro, de alguna forma tiene que ver. Nosotros vamos a viajar a otros mundos. Os adelanto algo. Resulta que en Navarra lo publicaba ABC en un recuadro de portada la fantástica periodista Cruz Morcillo, una de las últimas que queda del aspecto del suceso puro y duro, ¿eh? Daba un titular que yo no sé cómo no se ha seguido: la Guardia Civil reabre un caso ocurrido hace 30 años. Una secta integrada por los padres de la víctima enterró a una niña, la enterró viva en un caserío en la zona del norte de Navarra, en Lesaca. ¿Qué secta era esa? ¿Qué sabemos de ello? La Guardia Civil, 30 años después, reabre el asunto, pero parece que bastante secreto. Hemos tocado ciertas teclas para contaros todo. También una historia tremenda que nos trae Carlos Largo, nuestro compañero, siempre haciendo mucho caso a las experiencias de los oyentes. Tiene que ver con un cuartel en Canarias y es bastante estremecedor el documento. Y una cosa más, Santiago Camacho, que está sembrado, ya lo conocéis, va a hablarnos de una cosa increíble en sus conspiraciones. Os dejo solamente con el titular, ¿vale? Sicarios económicos. Y no es, como él dice, sicarios muy baratos, no. Sicarios económicos, capaces de derrumbar el bienestar y la economía de muchas cosas. Lo contamos todo después de nuestros compañeros con todas las noticias en la SER. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, amigos y amigas del Milenio 3, y es vuestra participación, no solo a través de las vías de contacto habituales que todos conocéis. Y eso lo sabe muy bien Carmen y lo sabe muy bien Guillermo León. Después de algunos programas, sobre todo algunos, hay un aluvión de informaciones. Y yo quiero agradecerlo. No sabéis la cantidad, lo he hecho muchas veces, la cantidad de investigaciones que se inician, que luego se transforman en reportajes, en nuevas informaciones, en historias. Muchos de los grandes casos llegan así, por un dato vuestro. Recientemente, además, ha habido historias muy bonitas, muy entrañables, por ejemplo, que tienen que ver con uno de los últimos casos monográficos alucinantes que hemos contado, la historia de Julio F. Pero en torno a casi todos los sucesos llegan pistas nuevas, que nos reconducen, que nos dan más luz, y que además yo creo que luego son beneficiosas para todos, porque acaban convirtiéndose en cosas que os contamos de nuevo con más información, y es como una gran espiral, ¿no? Y la demostración, y esto no es peloteo, que creo que es innecesario a estas alturas, de que todos hacemos este programa, de que este programa está muy vivo y que vosotros sois tan investigadores como nosotros. Solo hace falta la curiosidad, la sensación, como decía un amigo que escribía esta misma noche, de no aburrirse, de estar con las antenas pendientes de todas las cosas, de todos los ámbitos que nos interesan. Y surgen historias, claro que sí, muchísimas historias. Una de ellas entronca directamente con lo que muchos pensábamos que era leyenda urbana, hasta que, claro, se investigan los casos. Cuarteles militares, protagonistas de tantas cosas que podrían dar para un futuro programa. Casos célebres, desde el cuartel militar de Cerder, ¿os acordáis? Aquel sitio en el Pirineo aragonés, una muerte trágica de varios montañeros, los cuerpos durante muchas horas en un lugar donde luego ocurrían cosas. Que contaros de la Noche del Miedo, Talavera Real, año 76, disparos contra un intruso extrañísimo de aspecto extrahumano, y después lugar marcado. ¿Qué deciros de las apariciones de una especie de dama junto a una garita en cierta base aérea? Y la historia que rebotaba como un eco que se contaba de promoción en promoción de soldados. Aquí se atropelló a una mujer y no se le asistió y se quedó tendida en la carretera. Y justo como repitiendo aquella huida del asfalto,
en algunas noches, sobre todo de invierno, ese soldado que ve a la figura acercándose. Ese soldado que un día decide pegarse un tiro, quitarse de en medio. Ese soldado que en ocasiones dejaba un mensaje, una carta. No aguanto más. Ha vuelto a aparecer la señora. Hemos conocido historias así, algunas teñidas de leyenda, y en muchas leyendas luego un núcleo real. Recientemente, desde un punto concreto de nuestra geografía, llegaba una de estas apariciones en lugar, entorno militar. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, ¿dónde nos marchamos? Nos vamos a marchar hasta Canarias, concretamente a La Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife. Y además vamos a viajar en el tiempo, año 86-87, aproximadamente. ¿Qué es ese lugar, Carlos? Estamos hablando de un emplazamiento militar, un cuartel. Efectivamente, hablamos de un cuartel militar. Allí entró como voluntario en estos años el amigo que nos escribía, Pepe Betancourt. Y bueno, pues él nos daba a conocer una terrible, de estas historias que son terribles de apariciones como las que tú contabas. Y bueno, que él mismo pues vivió, porque le fueron contando a algunos de los compañeros más veteranos. Y encima da la impresión de que era voz populi, o sea, que se contaban con datos concretos de unos a otros. Sí, él, además, en nuestro correo electrónico que él nos llegaba, dejaba caer como que allí era como un poco de leyenda urbana. Sin embargo, lo que le fueron contando, le fueron relatando, parecía tener una base real. Y esto es lo que, en un inicio, él pudo escuchar. El soldado Betancourt nos habla de lo que empezaba a pasar año 86-87 en ese lugar llamado La Cuesta. Ojo, lo soltamos así, lo va a contar Carlos, porque si hay más información, si alguien puede dar más datos, se inicia la búsqueda. Me contaban que hacía años se habían suicidado 2 soldados allí, uno en la garita de Taller y otro en la garita de la Florida. Entonces, pues nada, yo al principio, pues claro, pensé que esto era habladurías de cuartel. Resulta que una mañana llegué yo al cuartel y está todo alborotado, ¿no? Pues resulta que esa noche anterior un soldado había visto un fantasma en la garita de Talleres. El tema fue que el soldado, cuando vio el fantasma, abandonó el puesto de guardia. Entonces eso, por lo menos en aquella época, era muy grave porque se exponía a una pena de calabozo. Pepe lo relataba muy bien. En aquella época era muy peligroso abandonar el puesto de guardia. Y aquí no quedó la cosa, porque una semana después, el mismo día, 7 días después, a la misma hora, ocurría algo similar. Entonces, la semana siguiente, primera vez fue un jueves, pues el jueves siguiente, sobre las 2 a las 3 de la mañana más o menos, otro soldado en la misma garita volvió a ver al fantasma. El segundo soldado no abandonó el puesto de guardia, lo que hizo fue pulsar el botón de alarma y se quedó allí. Entonces, a partir de ahí, pues se arrestó la garita. O sea, hasta que yo me licencié, nadie entró en esa garita, porque todo el mundo tenía miedo de entrar. El revuelo, como os podéis imaginar, era enorme en aquellos días. Pepe, además, lo recuerda pues a sus compañeros con un nerviosismo brutal. Y bueno, pues llega otro día clave en este relato. Pepe tiene la oportunidad de conocer al primer soldado que, bueno, pues se escapó de la garita totalmente asustado. Y el relato que le hace, el testimonio que le cuenta al soldado Betancourt, es escalofriante. Una noche está haciendo guardia con el primer soldado que vio el fantasma. Recuerdo que me contó, y me lo contó a mí y a otros soldados más que había, ¿no? Dice que estaba en medio de la garita y oyó de repente un ruido y vio como un punto luminoso en medio de la garita. Entonces ese punto luminoso se movió muy rápidamente, entonces dibujando como una especie de silueta, una silueta de luz, en la que se veía en la silueta como un soldado de rodillas con un serme en la mandíbula, como a punto de pegarse un tiro. Se deduce, o dedují yo, que era el soldado que se había suicidado. O sea, Carlos, recapitulando, una luz pequeña que luego se transforma en una silueta de alguien arrodillado que se está poniendo un serme en la boca. Eso es, hasta que se forma la silueta del propio soldado quitándose la vida. Pepe no duda para nada del testimonio de este soldado. O sea, él accedió directamente a esas fuentes concretas, a los protagonistas. No era compañero suyo de la misma compañía, pero sin embargo le creía por el miedo y las palabras que bueno, le iba relatando. Y de hecho, pues él no lo vivió como un avistamiento, una experiencia propia,
Pero el tener este relato de ese soldado le impactó mucho y de hecho nos escribía para hacer un llamamiento a aquellos soldados, a aquellos militares de aquellos años en ese cuartel, repito, cuartel de ingenieros en La Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife, año 86-87, pues para conocer más datos. Quizá alguno de esos dos soldados que tuvieron estas experiencias son oyentes o alguien que les conozca. Queremos llegar a esa información. Bueno, pero es que a veces ocurren cosas increíbles, porque uno habla en la radio, este equipo de amigos, hablamos en la radio hace ya muchos años, y en el fondo, que es el gran misterio de la radio, no somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, o somos muy sinceros, O sea, esto es, nos lo pasamos muy bien y conectamos con energía tremenda al contar las cosas. Por ejemplo, ahora mismo contando esto con esta música y reviviendo con la fuerza de la radio esto que debió ocurrir. Pero no somos conscientes de que muchas veces los protagonistas auténticos pueden escucharnos, bien en directo, bien en diferido. Os puedo decir que de muchísimos casos que contamos, luego llegan los protagonistas, ¿no? Y eso es una experiencia maravillosa. Así que ojalá, Carlos, ojalá. Necesitamos sobre todo ayuda de nuestros oyentes, porque, bueno, Pepe, como decíamos, hacía este llamamiento, porque los datos son muy confusos al final. Únicamente tenemos pues el testimonio de Pepe. ¿Y queréis saber lo que sucedió con aquellos dos soldados, uno que dejó la garita y otro que no la abandonó? Por supuesto. Esto es. Lo que pasó con ellos no lo sé. Un poco más adelante, antes de licenciarme, es que los dos estaban esperando a pasar un tribunal militar, pero creo que no lo llegaron a pasar, porque me imagino que los militares querían que no se hablara mucho del tema. Esta historia, igual que te la estoy contando, la saben 1.000 o 2.000 personas, o 1.000 o 2.000 soldados de todos puntos de España. O sea, lo que no sé, o lo que me extraña es que nunca se haya oído hablar de eso. A mí lo que me extraña, y para bien en este caso, es que se repite, seguramente porque hay una raíz real, la eterna historia de un aparecido en una garita. Incluso, ¿verdad, Santi? Garita que se resta. O sea, garita donde ya no se puede estar. Sí, de hecho es una costumbre militar. Yo cuando hice la mili, hice el centro de instrucción de reclutas en el cuartel de automóviles del Ejército del Aire en Getafe, y nunca me olvidaré que había una garita, efectivamente, donde nunca había nadie. Y yo, lógicamente, pregunté, era recién llegado, pues, no estaba al tanto de nada, y me contaron, dije, no, esa garita está arrestada. Dije, ¿cómo que está arrestada? Aquí ya arrestan hasta las garitas y tal. Dije, no, allí un chico pues tuvo un percance y tal, y desde entonces esa garita no está en uso. Y la verdad es que esas garitas arrestadas yo creo que debían haberlas prácticamente en muchos cuarteles de España. Muchos, con datos concretos, y además garitas ligadas a historias muy tremebundas, pero que han pasado. Así que si os parece, vamos a dar las abrimos, vías de contacto, exacto. Es muy importante darlas ahora. ¿Por qué? Ya no solo por este caso. Si hay más casos de este tipo, podemos tener un dossier muy interesante, vamos a decir, base adentro. Porque muchas historias, y habrá que analizarlas desde ese punto de vista objetivamente, pueden tener elementos lógicos de la leyenda urbana. El miedo que causan, ¿os imagináis al soldado de reemplazo que le cuentan esta historia años 70, años 80 y que tiene que hacer la guardia? Por lo tanto, seguro que muchas veces era empleado como arma arrojadiza o amedrentadora para otros. Pero sabemos que hay casos absolutamente reales. Os daré un dato muy interesante. Un altísimo mando del Ejército del Aire hace poco me confirmaba pues una vieja historia ocurrida en Extremadura, el tiroteo contra aquel ser. Primero ocurrió, pero la explicación que le podían dar era una especie de gas que asustó a los perros y a los soldados. Pero quiere decirse que muchos de los casos tienen un sustrato real. Es un acontecimiento que pasa en la noche base adentro. Así que, como bien decía José Betancourt, este soldado año 86-87, tiene que haber gente que sepa más. Queremos hablar con esa gente. Y por supuesto, como dice Santiago Camacho, con personas que ya han vivido este tipo de acontecimientos, porque sigue siendo uno de los últimos tabús, ¿verdad? Así que vías de contacto para todos los que fueron o son soldados y que saben de estas historias.
Pues si nos quieren escribir un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. También tenemos la web de la cadena SER, que cuando nos ponen tanto correos electrónicos como números de teléfonos, por supuesto, esos mensajes nunca salen a la luz. Nosotros recogemos los datos, pero no los ponemos a disposición del público en general. Y también tenemos la vía postal, por si acaso alguno de esos soldados que vivieron esos fenómenos, nos quiere escribir una carta contándonos los hechos. Tienen que hacerlo a Gran Vía, número 32, el código postal 28013 de Madrid, y que pongan para el programa Milenio 3. Carlos, fantástica la historia. ¿Querías añadir algo, Santi? No, quería simplemente hacer una pequeñísima acotación, pero que creo importante. Es que, claro, nuestros oyentes más jóvenes no saben lo que era el servicio militar obligatorio, y que hubiese esa profusión de esas garitas arrestadas, con incidentes muy desgraciados todas ellas. Es que, claro, hay que imaginarse lo que era un chaval de 18, de 19 años sacado de su pueblo, que no había salido en ningún momento, solo, asustado generalmente, con un arma, a altas horas de la madrugada, en una garita. Yo solamente, como apunte, doy un pequeño recuerdo personal. La primera noche me tocó imaginaria, simplemente vigilar a mis compañeros que no pasase nada, pues si alguien se ponía malo, se tenía que levantar, lo que fuese, que no hubiese ningún incidente. Yo hice la mili bastante mayor, porque había pedido prórrogas por estudios y tal, y todos eran chavales realmente jóvenes. Y yo estaba fumándome un cigarrito, mirando por la ventana y aprovechando, porque era una situación rara para mí, para relajarme. Y el recuerdo que no se me olvidará nunca es que, muy quedito, pero en varios puntos de la escuadrilla de donde dormíamos, se oían llantos. Los chicos aquella primera noche lloraban, lógicamente, porque extrañaban la situación. Ahora ponle a uno que fuera especialmente depresivo o especialmente sensible, ponle una semana después, con un arma, con un CEDME, en una garita. Esas cosas desgraciadamente pasaban. Y otro de los dosieres muy desagradables, secretos, es la cantidad de personas que se han quitado la vida en cuarteles y bases militares, y que es parte del oficio, digamos, la parte más oscura, ¿no? Yo me estoy acordando, dediqué 3 años de mi vida a un incidente que tiene que ver con lo militar, la noche del miedo, y cuando iba arrancando cosas de ese expediente que sigue siendo uno de los grandes secretos de los misterios españoles, y como iba enterando, poco a poco, primero no era nada, segundo un rumor, tercero una leyenda urbana, cuarto una cosa que se exageró, quinto una cosa tremenda pero cuyos testigos no podían hablar, sexto estaban los testigos, séptimo había muchos más testigos, octavo la gente salió con el CEDME y en calzoncillos casi a ametrallar a algo que daba mucho miedo y que avanzaba y asustaba a soldados y asustaba a los perros. Pero lo más increíble es saber que días antes, por ejemplo, pues creo que con una semana, fíjate si se repite la historia como en un bucle, otros soldados habían sido arrestados de inmediato porque en ese lugar, entre árboles, casi en el muro mismo donde estaba esa garita, habían observado la misma figura a cierta altura. Vamos a abrir esa lata, claro que sí. Vamos a ver si conseguimos, si nos ayudáis a poder contar la verdad, a separar el grano y la paja de estas historias. Carlos, gracias. A José Betancourt también por confiarnos esta historia. A ver si lanzando el anzuelo conseguimos más cosas. Gracias, compañero. Gracias a vosotros. Está la cosa un poco así, y lo que viene ahora no es para menos. Por lo tanto, podemos hacer una especie de elipsis, porque vamos a hablar de ese caso terrorífico, que también es otra investigación abierta. Y me extraña mucho que los colegas de la prensa no hayan seguido la senda de ese exclusivón de Cruz Morcillo, esta mujer del diario ABC. En fin, es una historia tan de novela, pero tan real, por desgracia, que luego me extraña muchísimo, lo repito, ese silencio, esa especie de cloroformo que existe. Nosotros nos interesa, claro, porque es una historia humana y una historia misteriosa. Lo vamos a contar ahora. Antes, si os parece, viajamos al mundo de lo digital. Hacemos un giro rápido, porque en la red, por supuesto, en ese mundo paralelo y tan real como el real ya, han pasado muchas cosas, muchos incidentes. Los cuenta nuestro cronista cibernético, Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
Las diversas imágenes de la Tierra en la oscuridad de la noche se han convertido en fotografías icónicas del impacto de la humanidad en el planeta. Las metrópolis gigantes de Tokio, las costas este y oeste de los Estados Unidos y gran parte del norte de Europa son algunos de los puntos que hacen de nuestro planeta una especie de adorno festivo en el cosmos. Ya no nos basta con poseer, también parecemos querer gritarlo al universo. De hecho, el mapa nocturno del planeta se convierte en un espejo de la distribución desigual de la riqueza y da una idea de la ingente cantidad de energía necesaria para satisfacer nuestras necesidades. Esta semana los científicos Abraham Loeb de la Universidad de Harvard y Edwin Turner de la Universidad de Princeton señalaban mediante un interesante artículo disponible en la red que sería totalmente razonable suponer que, de existir civilizaciones en otros planetas, éstas hubiesen iluminado sus ciudades también. Según ellos, toda vida inteligente que se hubiera desarrollado a la luz de una estrella cercana utilizaría con toda probabilidad la iluminación artificial para poder desenvolverse durante las horas de oscuridad. La iluminación artificial podría servir de este modo como un indicador de la existencia de civilizaciones y tecnologías extraterrestres. La zona del distrito de los lagos, en el noroeste de Inglaterra, ha sido el escenario de un insólito hallazgo en los últimos días. Diversos senderistas que caminaban por las colinas de Patterdale se han encontrado con muestras de una misteriosa sustancia de aspecto gelatinoso. Bien, ¿qué demonios es esto? Ha sido mencionado en poesía desde el siglo XVII simplemente como jalea estelar. ¿Y es que nadie se ha propuesto estudiarlo a conciencia hasta ahora? Un experto en algas del Real Jardín Botánico de Edimburgo está estudiando el hallazgo, que ha sido bautizado por los medios ingleses como The Blob. Su origen sigue siendo un misterio y la red se ha encargado de propagar las más diversas teorías sobre su procedencia. Desde la estupenda web El Transbordador, Miguel Ángel Alcalá se ha puesto en contacto con Josep María Trigo, científico titular del CSIC, para preguntarle a qué puede ser debida la aparición de este material. Como respuesta a las consultas realizadas, el señor Trigo asegura que hay que descartar cualquier hipótesis fantástica y apunta a la posibilidad de que los meteoritos conocidos como cóndritas carbonáceas, ricos en agua y material orgánico, podrían tener algo que ver. Pavlopetri, al sur de Laconia, en Grecia, parece ser la ciudad sumergida más antigua del mundo. Sus ruinas, que podrían tener una antigüedad de más de 5.000 años, incluyen edificios intactos, patios, calles, cámaras funerarias y unas 37 tumbas que se cree que pertenecen al periodo micénico. Este verano, Pavlopetri se convirtió en la primera ciudad submarina sobre la que se consiguió trazar un completo mapa digital. Todos y cada uno de sus edificios fueron registrados en 3 dimensiones y luego resucitados por medio de infografías. De ello se ha servido la BBC para preparar un impresionante documental que se estrenaba hace solo unos días. Pavlopetri es uno de los primeros lugares en Europa donde comenzamos a ver edificios, calles, gente viviendo codo a codo, de un modo que podríamos reconocer hoy en día. Con la ayuda de varios científicos de la Universidad de Nottingham y sirviéndose de las más novedosas técnicas de 3D, los investigadores han conseguido obtener imágenes digitales de la antigua Pavlopetri con un margen de error de menos de 3 centímetros. Ha sido sin duda uno de los vídeos de la semana en la red. Unos turistas británicos aseguran haber estado muy cerca de un extraterrestre mientras visitaban la ciudad de Manaus, al norte de Brasil, cerca de la confluencia del Río Negro con el Amazonas. La meta principal de la grabación era grabar en la cinta un grupo de jóvenes muchachos nativos. Sin embargo, detrás de los niños parece apreciarse una criatura peculiar. Según diversos medios digitales, la presencia de la criatura habría sido detectada en un vídeo obtenido por Michael Cohen, un conocido escritor de asuntos paranormales, y difundido posteriormente por el diario sensacionalista The Sun. El supuesto ser no identificado, al que ponemos en la más extrema de las cuarentenas, se puede ver junto a una extraña luz intermitente en el último plano de las imágenes, entre los arbustos que aparecen entre la espesura de la vegetación. Lógicamente, el vídeo ha generado multitud de visitas y opiniones encontradas. Tú también puedes opinar sobre esta filmación y sobre todos los demás asuntos de los que nos hemos ocupado en estos minutos. Para ello, nada más fácil que acudir a ikerjimenez.com, donde como cada semana, Guillermo León os facilitará los enlaces. Nosotros seguimos buscando y el misterio continúa en la red. Y después de toda la actualidad en el mundo de la red,
volvemos a lo ancestral, porque esta práctica parece eso, ancestral, irracional, inconcebible. Se ha hablado mucho en nuestro país de ritos mortales por parte de sectas, pero luego cuando uno indaga no hay tanto demostrable, y menos con esas sectas casi goyescas que aniquilan niños, ¿no? Uno de los grandes mitos del satanismo. Y luego, repito, no hay tantos datos, o no salen a la luz, o mueren en los archivos policiales. Esto ha estado a punto de suceder, y repito, a raíz de la exclusiva dada por el diario ABC, salió un recuadro de portada, y después silencio. Hemos podido hablar con la compañera, una fenomenal periodista, repito, Cruz Morcillo, hemos hablado largo y tendido con ella, y ahora mismo hay secreto del sumario. Pero el titular era curioso, llamaba la atención, ¿verdad? Sí, el titular os decía, la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta hace 30 años. Lo que había descubierto Cruz es que Ainara, se llamaba la niña, perdió la vida o la asesinaron cuando tenía 14 meses de vida. Al parecer sus padres pertenecían a una secta, había médicos por en medio implicados que también pertenecían a ese grupo sectario y la dieron como un sacrificio. Vamos a hacer una cosa, vamos a conectar con Pamplona, con la SER en Navarra, en la capital de Navarra. Álvaro Valderrama es el autor de estos datos, primero por la pluma porque tampoco hay mucho más, pero escuchad porque si esto se confirma, y hay investigación abierta ahora mismo oficial de la Guardia Civil, en fin, supera cualquier película de ficción. Está pasando ahora mismo, es un caso de hace 30 años que por lo tanto habría prescrito. También vaya injusticia, ¿no? Yo a veces me pregunto cómo puede prescribir una cosa criminal, no sé, o una cosa de otra índole, pero criminal. O sea, has matado a alguien y porque ya ha pasado X tiempo ya no eres culpable. No, es que la ley, bueno, claro, pero a veces es incomprensible la propia ley. Vamos a escuchar a nuestro compañero Álvaro Valderrama para que tengáis todos los datos de algo que, y a mí me parece misterioso, sale en un medio como ABC y nadie se pregunta nada y nadie sigue indagando. Sabemos que Cruz Morcillo sigue investigando, claro que sí, pero el resto de colegas como que no ha hecho mucho caso. En fin, sorprendente. Yo creo que la historia tiene enjundia, por desgracia dramática, un poco semilla del diablo, como hablábamos la semana pasada. Escuchad y a ver qué opináis. Sucedió en Lesaca, uno de los pueblos más septentrionales de Navarra, una zona salpicada de caseríos, y en uno de ellos se sospecha que el fanatismo de unos padres integrantes de una secta acabó con la vida de la pequeña Ainara. Era un bebé de 14 meses que, cuentan, fue enterrado cerca de la que fue su casa. De esto hace casi ya 3 décadas. Hoy la Guardia Civil investiga ese asesinato gracias a que alguien decidió que el silencio estaba siendo demasiado largo y denunció los hechos. La operación Ainara busca arrojar luz a un delito de asesinato y encubrimiento. De momento ya han sido imputados y llamados a declarar exintegrantes de la secta en lugares tan dispares como Elda, Hoyo de Manzanares o Rota. La Guardia Civil no ha confirmado si entre ellos están los padres de Ainara. La investigación está bajo secreto de sumario. Ahora lo más difícil será encontrar a un bebé víctima de un cruel sacrificio y hasta hace poco enterrado en el olvido. Puede ser la punta de un iceberg, pero es la eterna historia que cuentan. Qué ejemplo, ¿no? Aquí vamos a la inversa. Parecía una leyenda urbana, eso de ritual y deshacerse de los restos. Ha ocurrido en Europa en algunas ocasiones. En España yo creo que no había confirmación con niños de este tipo de ritos. En León había un caso. En León había un caso de una secta donde podía haber sacrificio de niños también. Desde luego mucho menos probado que esto con investigación de la Guardia Civil, ¿no? Sí, con investigación. Me imagino que además si han logrado localizar a los miembros de la secta, sabrán a qué secta se referían, a qué secta, la secta que estaba involucrada, ese grupo que después de ese crimen parece que se disolvió, que cada uno siguió haciendo su vida. Los padres afirmaron que en un viaje que habían hecho a Londres la niña había muerto allí de un ictus y que entonces ya que su cuerpo estaba allí pues que la enterraron allí, por eso no había parte de defunción. Fue una forma de tapar ese crimen y hasta que 30 años después alguien ha decidido volverlo a sacar a la luz, abrir la boca. Tal vez la conciencia no le ha dejado continuar más tiempo. La verdad es que estas cosas dan hoy tenemos un programa para mucho pensar. Tú fíjate qué sensación esas personas que han asistido a ese rito atroz de quitarle la vida a un ser humano indefenso y luego se disuelve el grupo y durante 30 años estás conviviendo con tu abogado o
tu médico o el señor que te lleva en el autobús. Tampoco tiene por qué ser de determinadas profesiones. Y es una persona que detrás de sus ojos, ahí en el almacén de su mente, tiene esas imágenes y pasa por absolutamente normal. Eso es una de las cosas, eso es de las que a mí me dan miedo, a mí personalmente, el que a veces las personas bajo un barniz de la más absoluta y total normalidad esconden secretos horrorosos. Claro, porque esto es inconcebible, ¿no? Esto dices, no puede pasar. Pero que tienen que tener en la cabeza unos padres para sacrificar a una niña, a su propia hija de 14 meses. O sea, ¿qué tienen que tener en la cabeza esos padres para, por algo que sea? No sé si por los ovnis, si por el demonio, no sé qué tipo de secta es, pero en cualquiera de los casos, para dar una vida que ha tenido la madre dentro de su cuerpo y sacrificar a esa niña pequeña. Hay una cosa que hay cosas que no son comprensibles. Es importante, dos elementos importantes. Seguiremos la pista. Si alguien sabe algo, por favor, ocurre en Lesaca, Navarra, la investigación. Una zona preciosa, por otro lado, una zona espectacular, de caseríos muy aislados también. En uno de ellos, y con personas, según informa ABC, de alto nivel cultural, en uno de ellos, digo, ocurrió el espanto, ¿no? Un rito. En España no estamos hablando de la Unión Soviética, de las parameras de Estados Unidos o de un reducto extrañísimo y selvático, no sé, de Indonesia, no. Navarra, norte. Guardia Civil, secreto de sumario. Reinvestigación, 30 años después. Si buscan con georradar los restos de esa niña inocente. Y va a ser difícil porque son unos restos muy pequeñitos y han pasado muchísimos años. Y en una zona de campo, de caseríos, muy con fértil, los animales, además. con... Va a ser complicado, pero bueno, ojalá encuentren los restos. Yo hablaba con Cruz Morcillo y le decía, es una historia terrible, pero al mismo tiempo es una historia que es bueno contar, porque esto, solo contándolo, puedes denunciar que esto ocurre, puedes quizá extremar la precaución, puedes reflejar el horror para que se horroricen los que pueden estar en esa delgada línea. Y esto es, le decía, para un libro, si logras tirar del hilo. Nosotros, bueno, todo lo que consigamos, ella es la autora de la investigación y una exclusiva periodística impresionante. Yo creo que impresionante. Nunca había visto en la prensa española, en una portada, en un recuadro, la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta hace 30 años. No ha ocurrido muy lejos, ha ocurrido aquí. Y luego lanza otra pregunta. ¿Y ese silencio? Yo no sé. En fin, no voy a seguir hablando, pero yo no entiendo nada que no se esté investigando a tope, pero la teledirección de muchas cosas, la cloroformación de muchas cosas, todos hablando de lo mismo todo el rato. Es que hay que hacer un esfuerzo, es que no viene en Internet. La información, hay que ir hasta allí. De todas formas, nosotros ya estamos sobre el proceso de investigación. De todas formas, os digo una cosa, qué especial fue ese periodo, desde el 75, 76 hasta el año 81, 82, justo esos años, y precisamente en País Vasco y norte de Navarra hubo mucho movimiento de este tipo de agrupaciones fuera de lo convencional. Seguiremos investigando, pero como siempre pedimos ayuda. Si alguien sabe algo, si alguien tiene algún dato, puede ser importante. Ahora vuestra opinión y enseguida Santi con su mítico piano. De los oyentes, a Vigor nos dice: en el cuartel que estuve había una garita arrestada porque un militar se suicidó en ella. Posiblemente fuera su gestión, pero siempre durante años olía a pólvora, y eso que la habían pintado. Tomás nos decía: he oído hablar de las garitas en Jaca, la escuela militar de montaña. Había una garita arrestada. Me acuerdo que le llamaban la garita de la muerte. Cuentan que allí mataron a un soldado. Fíjate, muy cerca de... relativamente, ¿no?, de Cerler. David dice: sí que se pasaba miedo en esas garitas, solo, con muchos ruidos lejanos. A las 3 o 4 de la mañana estuve en un par de ellas, muy viejas. Se veían señales de disparos marcadas en Mérida. Ángel nos dice: yo también hice la mili en automóviles en Getafe y luego en el cuartel general en Moncloa. Ya hablamos en su día del fantasma del Torreón 4, ¿os acordáis? Pues yo ahora mismo no me acuerdo ahora mismo. Pedro José Fernández dice: hola amigos, soy Pedro José en ruta. Yo hice la mili en el CIM de San Fernando, Cádiz, y allí estaba arrestada la piscina en el año 94 por una novatada. Tiraron a un recluta nuevo dentro de una taquilla como broma
y se ahogó. Tiraron al recluta dentro de la taquilla a la piscina. Y seguido así. Lo de las novatadas es que era otro capítulo. O sea, había gente que no tenía ninguna intención de suicidarse y algunos después de pasar por las novatadas a lo mejor les cambiaba de idea. En una taquilla cerrada lo tiraron a la piscina. Concebibles, cosas, no te voy a decir que peores, pero cosas similares oí yo en mi época de recluta. Geray Martínez, que nunca deja de sorprendernos, me acaba de decir que él nació en La Laguna. En fin, él es gaditano de pro, pero fíjate, en la universitaria ciudad de La Laguna, da enjundia. Juan nos dice: hola, buenas noches, dice la mili en San Fernando, Cádiz, y en el Hospital Naval de San Carlos, en la 6ª planta. Hay calabozos donde encerraban a los locos, de donde salían golpes y lamentos. En fin, está ahí el batiburrillo porque es parte de la psique global, ¿no? Cuarteles, garitas e historias. ¿Qué parte de leyenda, qué parte de verdad? Intentaremos descubrirlo. Por cierto, ¿la encuesta? ¿Llegaremos a ser inmortales algún día? Sí, 27,2%, no 72,8%, rotundo, no. El sí y el no, y la pregunta puede estar enfocada en ¿querríais ser inmortales? Quizá también es la respuesta condicionada, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que suene el piano. Creo que el dossier que viene es muy potente y tiene que ver con cosas que están pasando ahora mismo. La conspiración, el área de Santi Camacho, pionero en estas lides en nuestro país, hay que dejarlo claro, al César lo que es del César, nos habla de algo absolutamente en boga y algo que de otra forma, con lo económico, también pone los pelos de punta, os lo aseguro. Pues yo creo que la gran pregunta que se hacen constantemente todos los aficionados a las conspiraciones, a la criptopolítica, a este género a caballo entre lo misterioso y lo oculto, es ¿quién manda en el mundo? Yo creo que libros sobre sociedades secretas, sobre grupos crípticos, sobre extrañas sectas, salen constantemente para intentar responder a esa pregunta. Y últimamente yo creo que cualquiera que esté un poco atento a las noticias, pues tiene que ser muy ingenuo para no hallar una respuesta. En el mundo manda el dinero. Pero el dinero, como todos los tiranos, tiene que rodearse de una guardia de corps, de un grupo de pretorianos, de un brazo armado dispuesto a llevar a cabo sus acciones más sucias y violentas. En este caso, en el caso del dinero, ellos se hacen llamar los sicarios económicos. Hace unos cuantos años se publicó un libro que en España pasó relativamente desapercibido, pero que en otros países fue un gran éxito de ventas, sobre todo en Estados Unidos, que se llamaba Confesiones de un sicario económico o Confesiones de un gángster económico, dependiendo del país de habla hispana en el que fuera traducido. El autor de esta autobiografía, que no es una autobiografía ficticia, es un hombre de carne y hueso con una autobiografía real, se llama John Perkins. Y John Perkins en este libro se autoflagela y se arrepiente de haber actuado como sicario económico durante años. Y relata su carrera y destapa los intríngulis, destapa las prácticas que lleva a cabo este hombre y los que como él son respetados miembros de la comunidad financiera internacional. Él particularmente era antiguo agente de los servicios de inteligencia norteamericanos y experto en relaciones exteriores, que fue un día reclutado para una firma del sector privado, una consultora que representaba a unos clientes, y bueno, pues su función era básicamente ser un profesional altamente remunerado que tendía trampas de miles de millones de dólares a diversos países en todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente y cómo actúa? Yo creo que el propio John Perkins es la persona que nos lo puede explicar mejor.
Identificamos primero un país con recursos como petróleo, después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va para nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en este país, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de este país, además de a nuestras corporaciones, pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Es decir, John Perkins llegaba a un determinado país y le decía al presidente, bueno, pues yo creo que usted lo que necesita es una ayuda para el desarrollo y hacer carreteras y infraestructuras diversas, y para eso le voy a gestionar ese gran préstamo con el Banco Mundial, el FMI o algún banco privado. Pero claro, esas infraestructuras las tienen que hacer las empresas a las que yo represento. Hasta ahí está bastante bien, es decir, estamos casi ayudando al desarrollo. Pero, ¿qué sucedía si no se puede pagar? Porque claro, esa es la clave del negocio. Aquí hay muchos países, y el caso griego es un ejemplo, pero en Sudamérica, en Asia, en África, los ejemplos son múltiples, que están completamente acogotados por su deuda externa, que no pueden hacer frente ni siquiera poniendo la práctica totalidad de sus presupuestos nacionales a los intereses de esa deuda. Pues precisamente eso era lo que interesaba, que no pudieran pagarse. Al contrario que todos los prestamistas del mundo, los jefes de los sicarios económicos prefieren que no se les pueda pagar. John Perkins nos explica por qué. Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una enorme deuda. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla, y eso es parte del plan, no poder devolverla. Así que en algún punto los sicarios económicos vamos y les decimos: escucha, has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas, permítenos construir bases militares en tu país o envía tropas a apoyar las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak, o vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Es más, se le dan más préstamos. Si hace falta la deuda, se refinancia. Entran en juego el FMI y el Banco Mundial. Y claro, uno puede llegar a pensar, bueno, pero es que los presidentes de todos estos países son todos personajes negligentes que se dejan engañar por estos personajes siniestros. No, parte del trato es que en algún paraíso fiscal, en las Islas Caimán, en Suiza, en Liechtenstein, en Delaware, en Estados Unidos, hay, esperando a nombre del presidente en cuestión, una suculenta cuenta corriente que es la comisión por haber accedido a pedir ese préstamo. El que lo ha pedido, el dirigente, no pierde nada, como mucho supuesto en las elecciones, porque luego esa deuda no la va a pagar él, la van a pagar sus ciudadanos durante años y años, durante décadas. Cuando llega ese punto en el que ya no se puede pagar, entonces las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial hacen lo que se denomina, que también está muy en boga, un plan de ajuste. Esos planes de ajuste es precisamente el punto al que se quiere llegar cuando se ha iniciado todo este proceso, y es básicamente el desguace, el desmantelamiento parte por parte del país para repartirlo entre corporaciones internacionales. Nos lo explica John Perkins. Privatizar la compañía eléctrica del país y su sistema de aguas, vendiéndonosla a nosotros, las corporaciones estadounidenses u a otras corporaciones multinacionales, y esta situación se extiende y es muy típico que de la forma que trabajan el FMI o el Banco Mundial dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no pueden pagarla, y entonces les ofreces refinanciar la deuda y pagar aún más intereses. Y exiges este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad o buen gobierno, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces sus sistemas escolares, sus sistemas penales o sus sistemas de seguros, a corporaciones extranjeras. Pero claro, todo este engranaje tiene un punto débil. ¿Qué sucede si por casualidad el sicario económico
da con un presidente honrado, que alguno habrá por ahí, digo yo. Pues a veces esto ha sucedido, y el caso fue que el presidente de Ecuador en su día, Jaime Roldós, fue uno de esos dirigentes honrados que desoyó las propuestas de los sicarios económicos. Y unas semanas después, su avión sufrió un accidente fatal en el que falleció. John Perkins recuerda perfectamente aquel accidente. Apenas el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de coche antes de que tuvieran la oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvieron ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de estado o un asesinato. No estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper de la manera que nosotros queríamos hacerlo. Y no fue el único caso. Unas semanas después, en Panamá, su presidente, Omar Torrijos, fue el que falleció a causa de una súbita epidemia de aviones presidenciales en mal estado que les dio por caerse durante aquellos años. John Perkins lo recordaba también muy bien porque es que él mismo fue el sicario económico encargado de la misión de Omar Torrijos y no había conseguido convencerle de que su país cediera pues el bien más preciado que tiene, el canal. De todas formas, para los que puedan opinar que todo esto es una teoría de conspiración, es algo absolutamente rocambolesco, para esos, precisamente, John Perkins tiene unas palabras. Esto no es ninguna teoría conspiratoria ni nada parecido. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental, y es que deben maximizar los beneficios sin importar el coste social o medioambiental. Joan nos dice en los cuarteles: todo da miedo, hay mucha energía negativa, sufrimiento y pena en ellos. Pena de gente que llegaba allí forzosamente y en contra de su voluntad, dejando atrás lo realmente importante. Tronera dice que también hay muchos cuarteles de la Guardia Civil con sucesos extraños. Fuerte del Rey, en Jaén, por ejemplo, que está deshabitado, por eso, aunque se abre en horario de oficina. Gatucho dice: cuando hice el servicio militar también había una garita que se llamaba de la muerte. Y nos dicen que en varias instalaciones militares se dice lo de el soldado tirado a la casilla en la piscina, ¿Ah, que sí? es una leyenda urbana. Qué bueno, o sea, espero que sea una leyenda urbana, ¿no? Sí, porque es que porque sería me terrible. imagino al soldado braceando dentro de una Qué angustia. pequeña taquilla, sumergiéndose en la piscina ante las risotadas de los amigos. Ojalá sea leyenda urbana. Por cierto, Santi, ya que te veo tan sembrado últimamente, tenemos que hacer, lo pensaba hace poco, ¿no? En mi viejo cuaderno apuntaba, digo, seguro que se han ido incrementando nuevas leyendas urbanas. Hay que repasarlas un día de estos. Vamos con los ganadores de estos libros. Cuando oigan su nombre, que nos manden sus datos para que les enviemos a los domicilios los libros, porque algunos de ellos pues son mensajes de la página web o de Facebook o de Twitter, y entonces no tenemos sus datos. Veo la cruz de Caravaca ahí en portada. Sí, la Cruz de los Ángeles, de Antonio Lázaro, que lo publica Suma de Letras. También está 2255, El Rugir de los Tiempos, que da mucho miedo, y El Valle de las Sombras. Ganadores. Alex es uno de ellos, que dice: antes de preocuparnos de vivir tantos años, deberíamos preocuparnos de aprovechar al 100% los pocos que vivimos. Un abrazo y gracias por ser como sois. Buenas, seguro que dentro de un tiempo podrán hacernos entrar en un estado de muerte clínica, conservarnos así y hacernos revivir tal y como ha explicado Santi Camacho, para que despertemos en el futuro. Sería interesante viajar 50 o 100 años al futuro, manteniéndonos jóvenes para disfrutar de la experiencia. Nos lo decía Jesús. Me llamo David, soy de un pueblo de Soria, no me pierdo uno de vuestros programas, este me gusta especialmente. Un relato de Howard Phillips Lovecraft llamado Herbert West, Reanimador. Trata sobre un doctor ficticio de la ficticia Universidad de Miskatonic. Mira cómo Santi se lo sabe. Que se dedica a intentar reanimar cuerpos una vez muertos bajo la teoría compartida con el biólogo y filósofo filósofo alemán Ernst Haeckel,
que te da vida, que es un proceso químico y físico, y por lo tanto se puede reanimar un cadáver mediante la química. Cuanto más fresco sea el cadáver, mejor. Tú sabes que leer tan rápido se lo puede hacerlo Fermín Agustí. O traduce. Sí, casi, sí. Se convierte en un autómata que traduce a una gran velocidad. Por cierto que en las noticias ha habido información jugosísima. Sí. Una de esas noticias tenía que ver con Bram Stoker, el padre de Drácula, que tenía al parecer otra novela muy parecida a la idea de Guy de Maupassant, ¿no? El Orla, la sombra que devora a otros, ¿no? Eso, como esos cuadernos que tienes tú ahí, que vas poniendo apuntes y a veces haces novelas y otras no, pues tenía esos apuntes y en algunos daba puntadas sobre Drácula, algunos personajillos que luego sí que aparecieron. Bueno, pues de repente nuestro compañero Geray, que había, en fin, sacado todos los grandes éxitos, se ha hecho una especie como de carpetón de grandes éxitos, porque escuchaba así como entre pesadilla y vigilia a Tembi, ni más ni menos. Pero nos vamos a despedir. Que también es DJ. Sí, claro. Ahí que nos vamos a despedir con alegría, pues eso, para toda la gente que nos ha escrito, que, en fin, que está la cosa un poco apretada. Que está en hospitales, sobre todo la salud es lo más importante, así que todo es una gran mejoría. Hemos hablado sobre la inmortalidad, aunque hay que fijarse mucho en la mortalidad y preservarse, cuidarse y no solo disfrutar, ¿no?, sino emplear, creo, la vida con cierta coherencia y consciencia. Solo a veces cuando ocurre un gran desastre, qué misterio de la mente humana, ¿verdad? Es cuando recapacitamos, reiniciamos el sistema e intentamos vivir acorde con la maravilla de la vida. Que no pase eso para que lo hagamos, ¿no? Yo creo que debía ser algo natural en nosotros. Geray Martínez, maestro, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho. Carlos Largo, Fermín Agustí, Santi, compañero. Pues mañana será otro día y nos vemos en la tele. Mañana en la tele y en 7 días aquí con muchas más cosas, como hoy. Un abrazo. Un abrazote. Mañana con muchísimas historias en la tele. Yo creo que van a ser sorprendentes. No digo nada porque quiero que os sorprendáis. Sobre las 12:30, un poco más pronto. Claro que sí, a esa hora nos veremos. Un beso para todos. Un beso, alegría, abrazos, sed muy felices, amigos, y un poquito de alegría para todos.